Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Carla, hola Paula y David. Hola Jorge, bienvenidos. Díganme si todos están escuchando bien, porque estos auriculares son diferentes. Yo me escucho medio cajonada, son completamente diferentes a los míos. Me los han prestado por un par de días para salir del apuro, así que bueno, veremos. Vamos a comenzar con la charla acerca del tema la serpiente, la lepra y la sangre. Seguimos en esta charla de Shemot que venimos dando. En el capítulo anterior vimos que Yahweh conocía la situación de sus hijos y se disponía a liberarlos. Y Yahweh continuó: yo he visto cómo mi pueblo está siendo oprimido en Mitzrayim y he oído su clamor por causa de sus amos, porque conozco el dolor de ellos. He descendido a rescatarlos de los mitzritas y a sacarlos de esa tierra para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel, la región de los kenanitas, los hititas, los emoritas, los perecitas, los jevitas y los yebusitas. Ahora el clamor de los israelitas ha llegado a mí. Además, he visto cómo los mitzritas los oprimen. Esto está en Shemot en el capítulo 4. Bien. Hola Alfonso, hola Gaby, buenas tardes. Gracias Carla, son prestados, no van a durar mucho y no quiero también porque estos son muy caros y como se están rompiendo todas las cosas no los quiero, no quiero correr el riesgo de que se rompa algo que no es mío. Hola Andrés, bienvenidos. Bueno, me alegro que se escuche fuerte, yo lo escucho medio metido en una medio apagado acá en mi cabeza, lo escucho muy adentro de mi cabeza, está medio raro para mí, pero no me importa, vamos a seguir. Entonces, Yahweh conocía entonces la situación, se disponía a liberarlos y les dijo todas estas cosas. No hubo tal vez, o vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? O nada, ningún tipo de posibilidad, ¿no es cierto? No fue una invitación ni una oferta que se le hizo a Israel, sino que fue una declaración determinada, incondicional de lo que Yahweh iba a hacer. He venido a cumplir, ¿sí? Esa era el momento, y así también es ahora. La Besorá sale sin ninguna tarea incierta. Las buenas nuevas no salen porque sí, ¿no es cierto? Su palabra sale y nunca vuelve vacía. Dice en Yeshayá capítulo 55, así es la palabra que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que me propongo, logra lo que la envío a hacer. Así que a pesar de que a veces nos parezca que no están sucediendo las cosas o no están saliendo, Él no se olvida y Él está siempre preparando la situación para cumplir con lo que ha prometido. Después de estas declaraciones, Yahweh ordena: por lo tanto, ven que te voy a enviar donde el faraón, y tú libertarás a mi pueblo, los israelitas, de Mitzrayim. Shemot, capítulo 3, 10. Entonces vamos a ver un cuadro rápido, en puntos, que se nos presenta aquí. Vamos a mirarlo, este cuadro que es un cuadro profético de la encarnación. Primero vemos la misericordia que propicia el don de la gracia. Elohim contempló la condición miserable de los pecadores y su necesidad de liberación. En segundo lugar, la encarnación misma en sí, cuando dice: he descendido, ¿no es cierto? He descendido a rescatarlos de los misritas. Esto es sombra de lo que sucedería más tarde, cuando Yahshua dejó la casa de su padre en lo alto y descendió a estas escenas de pecado ya para liberar a toda la humanidad, ¿no es cierto? Escenas de pecado y sufrimiento que son una copia, ¿no es cierto? Están representadas acá en las escenas de esclavitud y de sufrimiento que estaban pasando los israelitas, ¿sí? Y descendió para libertar a los cautivos. Tercero, el propósito de la encarnación tiene dos partes. Primero, liberar a su pueblo, y segundo, sacarlo de la tierra de esclavitud, el Egipto que simboliza al mundo, porque no alcanza con ser liberados. Muchos, y durante mucho tiempo, sobre todo en el cristianismo, muchos han considerado ser liberados, pero no ser sacados de Egipto, ¿no es cierto? Entonces esa parte también es sumamente importante, no alcanza con ser liberados y nada más. También él dice que ha venido a liberar, pero también a sacar de Egipto. Y en cuarto lugar, el beneficio que se obtiene como resultado de todas estas acciones.
llevarlos a una tierra buena y grande, a una tierra que fluye leche y miel, es decir, llevarnos al lugar de la resurrección, al reino de Yahweh, en lo que es el camino de la santificación, ¿no es cierto? Hola Flor, y supongo que debe estar Gloria por ahí. Buenas tardes. Elohim no debe ser apresurado. Nuestro negocio no es tratar de apurar a Elohim, es más bien esperar en él y por él, ¿no es cierto? Durante muchos años los gritos de los hebreos subieron, pero los cielos estaban en silencio. Parecía que no hubiera nadie escuchando. Esa es la impresión que también a nosotros muchas veces nos da. 40 años antes, Moshe se había puesto impaciente también por la demora y pensó en tomar el asunto en sus propias manos, ¿no es cierto? Solo para descubrir que el momento de la liberación no estaba todavía maduro. Los 400 años de servidumbre y aflicción que fueron determinados en Bereshit 15:13 habían seguido su curso ordenado y ahora sí había llegado finalmente la hora de la intervención de Yahweh. Le había permitido que bajaran a Egipto para no morir de hambre y también había permitido que fueran deslumbrados por las riquezas y el buen trato que allá recibieron inicialmente, porque quería que sus hijos ayer y hoy comprendieran cómo es el engaño del mundo. Primero somos deslumbrados por promesas falsas, ¿no es cierto?, por promesas de satisfacción, o sea, calmar el hambre, tener prosperidad y todo ese tipo de cosas, para finalmente ser esclavizados. Esto es como la isla de los juegos del cuento de Pinocho, ¿no es cierto?, donde los niños que iban allá disfrutaban de todos los placeres que los padres normalmente les prohibirían. Ahí existía una total libertad que terminaba muchas veces en libertinaje, ¿no es cierto?, y finalmente se convertían en burros. Esa es la historia. ¿Alguna metáfora puede ser más clara que la transformación que cualquiera de nosotros sufre dentro del sistema? Somos convertidos en burros, ignorantes burros de carga, ¿sí? Que somos tan ignorantes mentalmente porque solamente nos enseñan basura, mentiras, cosas que no sirven, no nos enseñan nada de útil, nos apartan al contrario del conocimiento de la verdad y solamente no somos explotados, somos útiles para ser explotados a favor del sistema. Entonces terminamos exactamente como los burros de Pinocho. Hola Blanca, buenas tardes. Pero ahora había llegado el momento de que Yahweh tratara con este altanero opresor de su pueblo, ¿no es cierto? Ahora los hijos de Israel estaban en condiciones de salir de la esclavitud para ser preparados para entrar en la herencia prometida. Sin duda, los pastos agradables de Goshen y las atracciones carnales de Egipto sofocaron todos los anhelos por Canaán, ¿no es cierto?, por la tierra prometida, durante el tiempo del hambre. Evidentemente, se deben haber sentido muy confortables, muy cómodos y muy seguros de haber dado un paso muy astuto, por así decir, de haber podido salir de la tierra donde habrían muerto con certeza y llegar a un lugar donde podían sobrevivir y encima estar tan bien posicionados. Pero la deprimente condición posterior volvió a traer a sus memorias la promesa del pasado, como una esperanza de salvación, es como una especie de salvavidas al cual se aferraron. En su época de tormento volvieron a aferrarse a aquellas promesas hechas a sus antepasados. Ahora que sus aflicciones estaban volviendo realmente insoportables, la tierra que fluye leche y miel sí, volvía a ser una perspectiva que ciertamente iban a aceptar tranquilamente. Es más, con mucho agrado, ¿no es cierto? Así también sucede con nosotros, ¿no es cierto? De exactamente la misma manera. Si estamos satisfechos en un lugar o en una situación, no deseamos abandonarla. Esa es la realidad nuestra. Por eso que siempre tenemos que pasar por momentos desagradables para poder reaccionar de que no estamos aquí sino en forma de peregrinos, ¿no es cierto? Porque tenemos la tendencia todos a sentarnos y acomodarnos en algún lugar. Hola Sandra, hola Tabita, buenas tardes, bienvenidas. Entonces, es necesario que Él permita realmente que pasemos por sufrimientos para que clamemos a Él y nos saque del lugar en el que nos metimos por nuestra propia voluntad y del cual no queríamos salir, ¿sí? No queríamos salir hasta que Él vino y permitió que nos fuera mostrado la realidad de ese lugar, ¿no es cierto?
Y además, cuando vimos esa realidad, descubrimos también que no conseguíamos salir por nosotros mismos de ninguna manera porque nos habíamos convertido en esclavos. Aunque Yahweh le dijo a Jacob que subiera a Egipto, ciertamente no le ordenó que se estableciera allá por varios siglos. Sin embargo, Yahweh ya sabía que eso sucedería. Simplemente hizo coincidir los tiempos de la disciplina con los del crecimiento de la planta, lo que la planta necesitaba, ¿no es cierto?, para obtener la madurez que necesitaba para conducirlos a la tierra prometida. Y ahora que estamos cuando llega el momento de la liberación, ¿cuál es el método del procedimiento divino? Un pueblo cautivo debe ser rescatado, ¿no es cierto? Una nación de esclavos debe ser liberada. ¿Cuál es entonces el primer movimiento hacia este logro, para lograr estas cosas? Realmente, si Elohim hubiera querido, podía haber enviado a sus malajim en una sola noche, habría destruido a todos los egipcios. ¿Sí? Pero ese no es su camino en ningún momento. Mashiach también declaró que podía hacer las cosas de la manera fácil. ¿O acaso piensas que no puedo invocar a mi padre y que él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de malajim? Dice en Matías 26. Sin embargo, él sabía bien cómo debían ser hechas las cosas y el motivo, por eso agrega, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que sucedería de esta manera? Esto debía cumplir las profecías del siervo sufriente de Yeshaya, pero también debía estar de acuerdo con todos los tipos que fueron pintados en los cuadros, ¿no es cierto?, hechos para representar lo que Mashiach cumpliría. Por ese motivo Yahweh designó un ministerio humano para efectuar una salvación divina. Él no fue a hacerlo a través de los malajim, ni hizo un gran milagro. Él utilizó la mano humana. A Moshe le dijo, te enviaré para que saques a mi pueblo de Egipto. ¿En qué quedamos? ¿El Salvador es Yahweh o es Moshe? ¿Es Elohim o es un hombre? Los judíos aseguran que fue un hombre porque se han desconectado de Yahweh y no pretenden regresar de momento, ¿no es cierto? Y glorifican a Moshe, ya lo hemos mencionado muchas veces, lo elevan por encima de los hombres comunes, ¿sí? Lo ponen como alguien prácticamente perfecto, o sea, de una perfección superior a lo normal. No se diferencian, como ya lo hemos dicho también muchas veces, mucho de los católicos y sus santos, que es una forma de idolatría también. Pero el asunto es simple cuando comprendemos que Moshe es un tipo de Mashiach, y esa es la parte importante. Por eso debía ser un hombre, el intermediario entre el cielo y la tierra en este momento, presagiando aquel que es nuestro único mediador. No tenemos otro. Esto también debe ser aplicado a nosotros, no porque seamos tipos de Mashiach, representando una historia que será mostrada a generaciones futuras. Y por favor, despierten al hecho de que nosotros hoy estamos siendo los actores de la misma manera que ellos lo fueron antes, ¿sí? Porque nosotros también estamos dentro de esta historia, así que todo lo que hagamos queda registrado, por así decir. Cuando decimos que somos el cuerpo de Mashiach, no se trata únicamente de una expresión corporativa que pueda disculparnos de hacer las cosas, o sea, es el cuerpo como un todo el que debe hacer las cosas, ¿sí? Sino que literalmente somos su cuerpo, literalmente todo lo que hagamos y lo que dejemos de hacer está siendo registrado, ¿no es cierto? Cada piedra es su mano, sus pies, sus bocas, ¿no es cierto? Para hacer el bien, para ayudar a otros, para llevar las buenas nuevas, para declarar su justicia y su santidad, o sea, en otras palabras, para representarlos, que sabemos que es la finalidad para la que fuimos creados. Y si somos su cuerpo, la forma que él utiliza para expresarse al mundo, no podemos retraernos de hacer el bien, de hablar, de trabajar para él, de disponernos a hacer todo lo que él desea, que sea realizado para la edificación de su novia, que es el punto central de toda la historia desde el comienzo. Entonces, nosotros debemos colaborar porque nosotros también estamos siendo parte de esta historia. En la nuestra, ¿no es cierto? El instrumento humano es el medio que él utiliza para toda obra que realiza en la tierra, ¿sí? Porque en ese sentido todos somos tipos de Mashiach. Ese fue su deseo inicial también, que Hasatán trató de impedir, como sabemos, con la caída, ¿no es cierto? Pero no porque el acusador haya metido el dedo y Yahweh mudara sus planes o su estrategia, ¿sí? La idea original era usar al hombre para manifestar Yahweh al mundo, ¿no es cierto? Y la idea continúa siendo la misma. Entonces, de manera que tenemos que andar con cuidado y no debemos resistirnos a ser usados porque, repito, somos sus manos, somos sus bocas, somos sus pies, somos todas las cosas que lo expresan y solo él va a hacer las cosas a través de nosotros. Esa es la forma en que él actúa, ¿sí? Muchos creen
que deben orar para pedir ciertas cosas, alguna ayuda, ciertamente, eso tiene una gran medida de verdad. No estoy negando el valor de la oración, por favor que no se entienda mal. Pero ¿de dónde y cómo llegan la respuesta a las oraciones? Bien, la mayoría, a veces, sobre todo en el cristianismo actual, esperan cosas como fuego bajando del cielo. Por eso es uno de los engaños que va a ser permitido justamente al profeta que sirve al anticristo, va a hacer bajar fuego del cielo. Es una de las cosas que le será permitida porque a la gente le encanta ese tipo de cosas y van a ser sumamente impresionados. Y por eso también es que caen en tantos engaños de tantos falsos profetas que andan por ahí haciendo shows, ¿no? Porque lo que hacen es show, no hablan jamás del Padre, no hablan de Mashiach, no hablan de nada, y simple y sencillamente tratan de impresionar a los simples, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de la gente entonces está siempre esperando este tipo de milagro, este tipo de show, este tipo de cosas que los impresionen, ¿no es cierto? Pero de parte del Padre puede seguir esperando, ¿no es cierto? Porque si no hay piedras dispuestas a ponerse al servicio del Creador para que Él pueda responder a los que los piden, no habrá movimiento alguno. Y esto quiere decir exactamente lo que estoy diciendo, lo que Él viene diciendo del principio, que Él usa hombres para resolver o complicar también, porque los caldeos, por ejemplo, cuando fueron a disciplinar, eran hombres también, ¿no es cierto? Los usa para resolver o para complicar la situación de los hombres. Todo lo que él hace es a través de la expresión humana, ¿verdad? Así que puede usar a los caldeos para castigar a Israel, como puede también utilizar a un Ciro para que permita al pueblo reconstruir el templo, ¿no es cierto? Eso también aplica a las propias piedras vivas, porque estos dos ejemplos que estoy dando son de incrédulos en los dos casos, ¿no es cierto? Puede usar, por ejemplo, a Kefaya y a Hanan para curar a un paralítico en la puerta del templo, pero también puede usar a otros para ayudar en el problema de carencia de otros hermanos, como tantas veces se registra que juntaron cosas los primeros creyentes, ¿no es cierto?, para ayudarse unos a otros, para ayudar que mandaban cosas a otros, ¿no es cierto? O sea, los usa porque ellos son sus manos, sus representantes, a través de ellos puede manifestar realmente su poder, todas sus cualidades, ¿no es cierto? Su misericordia, su bondad, todas esas cosas se manifiestan a través de lo que nosotros realizamos, porque lo hacemos en su nombre y bajo su imagen, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que en su momento haya utilizado señales para convencer a los corazones endurecidos es porque estaba en la época de las señales. Realmente estaba en la época de las sombras, entonces lo que se necesitaba eran señales para pintar los cuadros, ¿verdad? Pero el propio Shaul advirtió contra estas cosas, dijo: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán los idiomas y se acabará el conocimiento. En Corintiyim Aleph 13. Yahweh no quiere un pueblo de magos que estén buscando poder, como tantos, ¿no es cierto?, buscan hoy, cuánto poder esto, y que se llenan hablando de poder, ¿no es cierto? Es lo que desea, es un pueblo de hijos obedientes, ¿sí? Que lo representen en su bondad, en su misericordia y en otras acciones como verdad, justicia y todas las cosas que son justamente el propio Yahweh. Entonces, ¿cuál es la respuesta de nuestro patriarca a esta postura cuando él como hombre es llamado para realizar, para ser colocado como tipo de Mashiach? Nosotros deberíamos pensar que seguramente se inclinará en adoración, ¿no es cierto?, ante Yahweh, ya que está siendo tan altamente honrado, ¿no es cierto? Seguramente le dirá, sí, Adonai, ciertamente obedeceré, ¿qué es lo que deseas que haga?, ¿no es cierto? Pero ¿cómo respondió Moshe? Moshe le dijo a Elohim: ¿quién soy yo para ir donde el faraón y libertar a los israelitas de Misraim? Shemot 3:11. Moshe a los 80 años no estaba tan ansioso como los 40, ¿no es cierto? Da para ver clarísimamente el cambio radical en su postura. La soledad lo había dejado sobrio y acalmado y con pocas ganas de aventura. Así que las ovejas lo habían domesticado, ¿no es cierto? Él ahora veía dificultades en sí mismo, en las personas, en su tarea. No estaba para nada dispuesto a asumir su cargo. Ya lo había intentado una vez, había fracasado y durante largos años había estado fuera de contacto con su gente, ¿no es cierto? Pero a pesar de que todo esto era cierto, era Elohim el que lo estaba llamando a esta tarea, y él no comete errores. Así que él estaba diciendo que ese era el Moshe que él quería usar, no el antiguo Moshe,
¿sí? Este Moshe yo quiero usar, no aquel Moshe que mató al egipcio, ¿no es cierto? La pregunta de Moshe puede parecer humilde a muchos, pero en verdad pone de manifiesto la resistencia del patriarca a aceptar el encargo. Cuando salió en la energía de la carne, ¿no es cierto? Moshe estaba lleno de confianza en el éxito de su misión, estaba convencido de que iba a lograr todo lo que Elohim le había dicho, ¿no es cierto? Iba a salvar al pueblo, todos lo iban a amar, le iban a agradecer, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Como dice en Hechos, en el capítulo 7, porque supuso que sus hermanos habrían entendido cómo Elohim por su mano los libraría, pero ellos no entendieron, ¿no es cierto? Entonces, esa era la postura que él había tenido en aquel momento, pero ahora que es llamado por Elohim para esta obra, está muy consciente de las dificultades que puede llegar a encontrar en el camino, porque ya las encontró en su momento, ¿no es cierto? La disciplina de la parte trasera del desierto también había funcionado grandemente. Yahweh, por lo tanto, lo comprende perfectamente y lo alienta amablemente, ¿no es cierto? Le promete estar con él y le dice, él respondió, yo de cierto estaré contigo. Tu señal que yo te he enviado será que cuando guíes al pueblo fuera de Mitzrayim, tú adorarás a Elohim sobre este monte. Esto fue sumamente reconfortante, o sea, Elohim no le pidió a Moshe que siguiera adelante solo, el Todopoderoso iba a acompañarlo, ¿no es cierto? No iba a estar solo haciendo las cosas. Y esta es todavía la promesa divina para cada sirviente que es llamado por él, ¿no es cierto? No dudo que los apóstoles debieron sentirse como Moshe cuando el Salvador resucitado les encargó que fueran a predicar la Besorá a todas sus criaturas. Siempre tenemos un poco de miedo cuando tenemos que iniciar cosas nuevas, ¿no es cierto? Todos nosotros como Moshe recibimos un llamado a participar de su obra, cada uno en su misión designada, o sea, cada uno tiene una misión, y también todos lo aceptamos con alegría, ¿sí? Sobre todo porque el llamado viene en el primer momento, en el momento en el que estamos más enamorados de él, que es cuando recién fuimos salvos. Generalmente los nuevos salvos, ¿no es cierto? Los recién nacidos son sumamente felices, alegres, agradecidos, y si miran un poco con atención a su alrededor van a ver que los más antiguos lo están mirando así como diciendo, ya se te va a pasar. A mí me pasó cuando era joven con gente que, bueno, realmente estaba bastante amargada, no era que tenían una buena posición dentro de ser creyentes, pero en realidad el gran entusiasmo de los nuevos es el que hace que él también presente este llamado en ese momento para que lo acepten con alegría, ¿no es cierto? Sin embargo, justamente, indefectiblemente, todos corremos delante del arca en ese momento, ¿sí? Y nos damos de cara con los problemas, sean cuales fueren, solo para descubrir que nuestra prisa por salir corriendo, dejamos a Elohim allá atrás. Él se quedó allá esperando así, o sea, dijo, tenés que hacer esto, ¡pum! Salimos todos y él se quedó ahí y no nos acompañó. Ahí surgieron los problemas, ahí nosotros nos sentimos mal, ¿no es cierto? Él ya sabía que iban a suceder todas esas cosas, lo sabe siempre, lo hacemos todos, ¿está? Entonces, nos escondemos, huimos del fracaso, ¿y cuándo? Finalmente, después del tiempo que sea para cada uno, Yahweh ha terminado nuestro quebrantamiento, viene y nos recuerda aquel viejo llamado y dice, ¿recuerdas cuando te llamé para trabajar en mi obra? Bueno, ahora es el momento de comenzar, no era en aquel momento. En aquel momento yo te llamé, pero no te dije que fueras en el momento, ¿no es cierto? Es ahora que quiero que vayas. En cuanto escuchamos esto, en vez de considerar que hemos recibido una segunda oportunidad, retrocedemos apavorados, exactamente igual que Moshe, ¿sí? ¿Quién soy yo para que vaya? Decimos, esto no es humildad, esto es miedo. ¿Sí? Esto es miedo. Todavía vemos que él nos conoce, ¿no es cierto? Y nos trata de la misma forma amorosa que trató a Moshe. Tiene paciencia con nuestros defectos, con nuestros temores, porque enseguida nos promete que esta vez no va a ser como la primera. No es que, ¿te acordás la primera vez que saliste corriendo y me dejaste atrás? Bueno, esta vez yo voy delante tuyo, basta que me sigas, ¿sí? No vamos a ir solos, esta vez él comanda y él va a ir con nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando él nos llama abierta y claramente a una tarea, no tengan miedo de sentirse insuficientes, o sea, no digamos,
¿quién soy yo para ir a Faraón, no es cierto? Realmente nosotros somos insuficientes para esa tarea, no hay nada que vaya a hacernos suficiente. Cuando hablamos de que Él nos va a capacitar, quiere decir que Él nos va a acompañar, quiere decir que el Mashiach en nuestro interior va a crecer al punto que sea necesario para manifestar lo que Él desea que sea manifestado, no que nos va a dar poderes para realizar ciertas cosas. Si realmente no tenemos la menor capacidad para realizar nada, pero si Él lo ordena, Él proveerá. Ante esta realidad, ¿qué más se puede decir? Si Elohim está por nosotros, ¿quién podrá estar en contra, no es cierto? Así que descansemos en su promesa, ciertamente estaré contigo, porque esta es una palabra que todos los que participan en el servicio creyente, ¿no es cierto? Sea en la forma que sea, debemos tomar en serio. Cuando pensamos en lo que implica sacar a un alma de la oscuridad, salvar a alguien, ¿no es cierto?, para llevar esa alma a la luz, cuando nos encontramos con la feroz oposición del enemigo, ¿no es cierto?, de sus huestes que nos complican la vida de miles de formas diferentes, cuando nos enfrentamos a la irritación, a las burlas del mundo, ¿no es cierto?, no es de extrañar que dudemos. Nuestra carne ciertamente duda, nuestra alma se pone nerviosa y preguntamos, ¿quién es suficiente para estas cosas? Pero Él prometió y Él lo hará, porque no somos nosotros los suficientes, sino el Mashiach que está en nuestro interior. Entonces Moshe le dijo a Elohim, cuando yo vaya donde los israelitas y les diga que el Elohim de sus padres me ha enviado a ellos y me pregunten cuál es su nombre, ¿qué debo decirles? Algunos han dicho que Moshe estaba aquí poniendo más peros, ¿no es cierto? Pero en verdad es todo lo contrario. Esto habla de que estaba dispuesto a ir en ese momento, o sea que estaba contemplando la posibilidad, por así decirlo, ¿no es cierto? Por eso preguntaba el nombre, es decir, quién lo estaba enviando, ¿sí? Es bastante lógico de preguntar si es que estamos siendo enviados a hablar con otros. ¿Qué les diremos? A pesar de la promesa de Yahweh de ir junto con él, esto no implicaba que Yahweh se manifestaría delante de los israelitas o incluso tampoco delante del faraón, ya que si ese fuera el caso, no habría necesitado intermediario, evidentemente, no lo habría llamado. No, él quería que Moshe fuera su enviado, como siglos después enviaría a su hijo amado, ¿no es cierto? Moshe debía ir solo a los hebreos esclavizados, ¿sí?, y presentarse como el libertador enviado divinamente. O sea, él debía decirles que el Elohim de sus padres había prometido liberarlos. Pero como veremos más adelante, no era probable que esto causara mucha impresión en un pueblo que, al menos en su mayoría, estaba sumido en las idolatrías de los egipcios, ¿sí? Era bastante lógico que le fueran a preguntar, que le pidieran pruebas de que realmente había sido enviado, ¿no es cierto?, para cumplir la antigua promesa. Yo no encuentro nada de errado en la postura de Moshe, ni tampoco en el hecho de que los ancianos tendrían que pedir referencias para no caer en falsas promesas. Es bastante lógico que la gente verifique estas cosas. Después de revelar su nombre, Yahweh agrega, ve y congrega a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, se me ha aparecido y ha dicho, he tomado nota de ustedes y lo que les han estado haciendo en Mitzrayim. Y he declarado, yo los sacaré a ustedes de la miseria de Mitzrayim y los llevaré a la tierra de los kenanitas, los hititas, los emoritas, los perecitas, los hivitas, los jebusitas, a una tierra que fluye leche y miel. Y asegura, para terminar de tranquilizarlo, le dice, ellos te escucharán. Eso se lo está afirmando Yahweh, ¿sí? Ellos te escucharán. No hay ningún problema. Luego irás con los ancianos de Israel al rey de Mitzrayim y le dirás, Yahweh, el Elohim de los hebreos, se manifestó a nosotros. Ahora pues déjenos ir a una distancia de 3 días al desierto a sacrificar para Yahweh nuestro Elohim. Sin embargo, yo sé que el rey de Mitzrayim no los dejará salir si no ve un poder mayor. Así que yo extenderé mi brazo y golpearé a Mitzrayim con varias maravillas que realizaré sobre ellos. Después de eso los dejará ir. O sea, les está explicando todo, le está diciendo todo lo que va a suceder, ¿no es cierto? Con estas afirmaciones, nuestra fe debería afirmarse completamente. Nosotros vamos a llegar allá y ya sabemos que los ancianos nos van a crear, pero el rey no nos va a crear de movida. Yahweh va a tener que hacer una serie de maravillas que él asegura que las va a hacer, y de esa manera el rey, el faraón, los va a liberar y los va a dejar hacer. O sea, te está diciendo todo lo que va a suceder, ¿no es cierto? Él sabe todo, él tiene todo bajo control, pero nosotros siempre dudamos. Pero Moshe tomó la palabra y dijo, y si no me creen ni me escuchan, sino que dicen que Yahweh no me apareció, paciencia de las paciencias, ¿no es cierto?
Gloria a Él que nos atiende y con amor busca disipar nuestros miedos y dudas y nos trata a nosotros tal como lo trató a Él. El creador del universo nos envía a hacer un recado y nosotros le preguntamos, ¿estás seguro de que va a salir todo bien? ¿Y si se complica? ¿Y si no me creen? ¿Y si me lastiman? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Todas estas preguntas y muchas más las hemos hecho todos alguna vez, ¿no es cierto? Sin darnos cuenta siquiera que estamos dudando de su capacidad de resolver las cosas. Él sabe también que en ese momento de pánico mental que nos agarra, no estamos siquiera dándonos cuenta de que lo estamos tratando, en el mejor de los casos lo estamos tratando de mentiroso y de que él no es capaz de ocuparse de las cosas, ¿sí? Y en el peor de los casos lo estamos tratando de malintencionado y de que nos está queriendo mandar a la boca de los leones, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos miedo si él dice que nos va a acompañar, él nos dice lo que va a suceder, él dice que se va a ocupar de todo, ¿no es cierto? Y sin embargo nosotros tenemos miedo. Pero en ese momento no estamos pensando en que nuestra postura implica nuestra falta de confianza a Él. No nos damos cuenta siquiera y por eso nos trata con misericordia. Así que mudemos nuestra postura ahora que la comprendemos para que su paciencia no sea probada por nuestra ignorancia. A pesar de todas estas situaciones, Yahweh tomó el miedo de Moshe para presentar 3 maravillosas señales que podemos analizar desde más de un ángulo porque son muy ricas en contenido. Es importante que veamos la razón por la cual se dieron estas 3 señales subjetivas. Hola Mayrale, buenas tardes. Al final del capítulo 3, el llamamiento de Elohim a Moshe parecía completo, ¿no es cierto? Moshe había visto la señal objetiva, o sea, externa de la zarza ardiente, y había oído la voz de Elohim. Elohim le dijo a Moshe, le dio una revelación plena, ¿no es cierto?, de sí mismo. Por lo tanto, en cuanto a Elohim, el llamamiento de Moshe estaba completo. Pero por el lado de Moshe no era todavía así. Él aún tenía dudas, si lo estamos viendo, de qué podía suceder si no le creían, ¿no es cierto? Esto indica que aunque Moshe había recibido una señal maravillosa, había oído la voz de Elohim, él no había sido inspirado ni conmovido por completo, ¿sí? Había recibido una señal que pocos hombres reciben en la vida. Había escuchado la voz de Elohim y aún así estaba dudando. Y así somos nosotros también. No crean que él es mejor o que nosotros lo somos, ¿no es cierto? Muchas veces yo he pensado, sobre todo cuando era más nueva en las escrituras, mirar así y decir, pero ¿cómo hicieron esto? Y cuando él me ha mostrado lo que está dentro de mi interior, me he dado cuenta que no soy en nada diferente de aquellas personas, de aquellos cuadros vivientes que nos ha colocado para nuestro aprendizaje. Entonces... aunque él había recibido esta señal, no estaba totalmente seguro de las cosas. Por esa razón se le dieron las 3 señales del capítulo 4. Estas señales serían evidencia concluyente, ¿no es cierto?, de que Moshe había sido verdaderamente llamado por Elohim. El principio es el mismo con los llamados por él hoy en día, ¿no es cierto? Todo aquel que pretende ser llamado por Elohim debe tener la marca de estas 3 señales que hoy son subjetivas, o sea que son internas, no son más señales externas. Ya lo hemos dicho, en la época de las sombras las cosas eran objetivas, externas, todo se mostraba al interior porque se estaba pintando un hermosísimo cuadro, ¿no es cierto?, para que nosotros aprendiéramos, pero todas esas señales finalmente fueron siendo implantadas en el interior de cada ser humano, porque esa era la finalidad, no era para que fueran eternamente externas. Las señales se tienen que hacer subjetivas, o sea, internas. Estas 3 señales tienen un aspecto objetivo externo, entonces, de esta manera, y como tales representan 3 juicios. Y una cosa es lo individual y lo corporativo, que se aplica a Moshe y a los israelitas en su momento, y a nosotros como individuos, y como Israel corporativamente y nosotros como la novia, el cuerpo, ¿no es cierto? Israel también es parte de la novia, ¿no es cierto? Y otra es lo que esas mismas señales significan para el mundo, o sea, objetivamente para el exterior, y muy específicamente para los malajim caídos y Hasatán. Como todos sabemos, la serpiente representa a Hasatán, ¿no es cierto? En Bereshit 3 vemos a Hasatán como la serpiente sutil, ¿no es cierto? La serpiente en Shemot 4 es la misma serpiente,
de Bereshit 3, aquella que también es llamada la serpiente antigua, ¿no es cierto?, en Gitgalut. Y toda persona que llamada no solo debe conocer a Elohim, sino también debe conocer muy bien a la serpiente. No solamente debemos saber cómo hablar con Elohim, tener contacto, tener comunión con él y cómo confiar en él, sino que también debemos ser capaces de ver, discernir y vencer a la serpiente, ¿sí? De poder discernirla, porque se disfraza de ángel de luz, lo sabemos muy bien, y es bastante engañadora. Entonces tenemos que aprender a reconocerla y discernir su presencia, ¿no es cierto? Y separarla de separar sus engaños. Entonces, la lepra es la segunda señal y es un asunto de putrefacción, de corrupción, de inmundicia de la carne, de pecado, ¿sí? Según el Tanaj, cada leproso tenía que declarar abiertamente que él era inmundo, ¿sí? El pecado representado por la lepra no es el pecado exterior como tentación, ¿sí?, sino el pecado subjetivo, el pecado interior, ¿sí?, el pecado en nuestra carne. La putrefacción, corrupción y la inmundicia proceden de ese pecado. Finalmente, la tercera señal es la del agua que se vuelve sangre. Aquí la sangre representa la muerte introducida por el mundo con sus deleites, y por lo tanto la sangre es la tercera señal que está relacionada esta vez con el mundo. Así que tenemos la serpiente, la lepra y la sangre, que están relacionadas respectivamente con Hasatán, el pecado en la carne, y el mundo, la muerte, introducida por el mundo. Los que han sido llamados por Elohim no deben tener solamente la señal objetiva y subjetiva de la zarza ardiente, o sea, la señal objetiva es externa, pero nosotros hoy ya podemos tenerla subjetivamente, ¿no es cierto?, en nuestro interior, sino que además necesitamos tener las señales subjetivas de la serpiente, la lepra y la sangre, ¿sí? Deben ser señales en nuestro interior. Como llamados necesitamos algunas experiencias subjetivas, algunas evidencias subjetivas, o sea, deben estar evidenciadas desde nuestro interior para mostrar a los demás que hemos sido verdaderamente llamados por Elohim y enviados por él, si no, no nos van a creer. De la misma manera que Moshe dudaba, ¿y por qué me van a creer, no es cierto? Supongamos que cierta persona viene a nosotros pretendiendo ser enviada por Elohim. Esto sucede más veces de lo que podamos creer, ¿no es cierto? Y no estamos hablando de malvados satanistas disfrazados, que también los hay, ¿sí?, que se infiltran en muchos lugares, sino de personas que viviendo en la carne y en el alma, ¿sí?, buscan ejercer control o poder sobre otros alegando mandatos divinos. Cualquier parecido con el catolicismo no es casualidad. Por ejemplo, pero hay muchos otros, ¿no es cierto?, que sin ser católicos también emplean este poder, ¿no es cierto? Si esta persona no sabe cómo vencer a Hasatán, a la carne y al mundo, es decir, no solo si no les vemos los frutos, ¿no es cierto?, sino que si no tiene la capacidad en su interior ya desarrollada, y por ese motivo no vamos a ver los frutos, no debemos escucharlo. Eso es lo que sabemos, ¿no es cierto? La señal de la zarza ardiente no es una prueba suficiente para demostrar que alguien ha sido llamado por Elohim. Realmente una persona puede haber sido llamada por Elohim, puede ser salvo, pero no estar santificado y trabajar en el alma e inventar y tener muchas invenciones mentales, ¿no es cierto? Terminar completamente descarriado, descaminado. Entonces, una persona llamada debe ser capaz de vencer a la serpiente, la lepra y la sangre, y esto no quiere decir que necesitamos una vara mágica para hacer estas cosas, y lo vamos a ver a continuación a qué nos referimos con esto. Esto no es cuestión de hacer señales y milagros, que en los últimos tiempos serán las señales de los falsos maestros. No nos olvidemos de eso, ¿sí? Por eso se dice que cesarán, porque para los últimos tiempos este tipo de señales están reservadas a los falsos. Hemos señalado que Shemot es un libro de cuadros, ¿no es cierto? En estos cuadros vemos a Hasatán, la carne pecaminosa y el mundo de muerte. Son bastante claros. Sabemos cómo vencer estas tres cosas, entonces seremos verdaderamente los enviados de Elohim y habremos sido correctamente capacitados, habremos crecido, nuestro Mashiach interior habrá crecido, ¿sí? Así que es muy importante y básico que sepamos el significado de estas tres señales y que tengamos en nuestro interior estas experiencias. En primer lugar, la vara y la serpiente. Pero Moshe tomó la palabra y dijo:
Y si no me creen ni me escuchan, sino que dicen que Yahweh no se me apareció, Yahweh le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, arrójala al suelo. Él la arrojó al suelo y se convirtió en una serpiente, y Moshe huía de ella. Entonces Yahweh le dijo a Moshe, extiende la mano y agárrala por la cola. Él alargó la mano y la tomó y se convirtió en una vara en su mano, para que crean que Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, se te apareció. La vara representa las cosas en que confiamos, en las que nos apoyamos, ¿sí? Cuando Elohim llamó a Moshe, él tenía una vara en la cual confiaba, ¿sí? Probablemente cuando Moshe hablaba con Elohim, siendo ya un hombre mayor de 80 años, se apoyaba en esa vara, la usaba como apoyo, ¿no es cierto? Y por lo tanto la vara representaba las cosas en las cuales él confiaba y nosotros también confiamos. Cuando la vara fue lanzada al suelo, la serpiente que se escondía en su interior quedó expuesta. Aún antes de que la vara fuese lanzada, la serpiente ya estaba en su interior, ¿no es cierto? Pero de manera muy escondida, y Moshe nunca la había visto. Las escrituras revelan que la serpiente intenta siempre esconderse en algo, detrás de algo, debajo de algo, ¿no es cierto? Siempre trata de esconderse, básicamente. Y por eso las cosas escondidas, las cosas ocultas, los secretos, todo ese tipo de cosas, no son de Yahweh. Él dice que todas las cosas serán expuestas a la luz, ¿no es cierto? Entonces, la vara, en realidad, en la cual se apoyaba Moshe, era la serpiente, era Hasatán mismo. Cualquier apoyo que no sea el propio Yahweh es la serpiente. A los ojos de Moshe la vara era simplemente una vara, ¿sí? Sobre la cual él podía apoyarse, pero a los ojos de Elohim era la serpiente cuya meta consistía en usurpar al hombre. Todas las cosas en que nos apoyamos son una vara. Por ejemplo, si un hermano confía en su trabajo, este se convierte en una vara para él, ¿no es cierto? Y el trabajo ha sido una de las mayores varas de todos los tiempos, pero hoy mucho más especialmente, ya que existe todo un ritual alrededor del trabajo, que antiguamente no era tanto, pero que se fue desarrollando a lo largo de la historia. Si se ven todas las historias de los oficios, los grupos de trabajo y todo demás, se puede ver todo ese proceso. Antiguamente los padres enseñaban su oficio a sus hijos, ¿no es cierto? Era lo más normal que una familia era carpinteros, justamente, y se pasaba el oficio por generaciones. Pero hoy el ritual pasa por ingresar en las escuelas del sistema para ser rellenados de conceptos, la mitad de los cuales son falsos, ¿no es cierto? La otra mitad son condicionamientos mentales, para finalmente obtener un título que nos hace creer que somos especiales, ¿sí? Es decir, especialistas en el tema elegido. La gente hoy no solo trabaja, sino que coloca mucha importancia en ser profesionales, ¿no es cierto? Una frase que parece que los elevara de estatus, ¿no es cierto? Y eso sí, porque a los ojos del mundo realmente ellos son considerados más que los otros que no tienen ese estatus especial, pero a los ojos de Yahweh todo esto es basura. Y nosotros debemos considerarlo de la misma manera. Estas son invenciones de la serpiente que debemos lanzar por tierra para que la serpiente misma se manifieste. Para Elohim la serpiente está escondida en ese trabajo porque desde ese escondite, Hasatán, la serpiente, busca usurparnos, busca engañarnos, busca convencer a las personas de la importancia que tiene esa vara, ese trabajo, ese estudio, lo que sea, ¿no es cierto? Podemos confiar en muchas personas o cosas, nuestra esposa, nuestro esposo también, obviamente, nuestros padres, hijos, capacidad, educación, propiedades, cuenta bancaria, tantas cosas, ¿no es cierto? Las escrituras nos muestran que todas las cosas en las que confiamos se convierten en la serpiente que usurpa. Nosotros vivimos en el mundo del príncipe que es Hasatán, ¿no es cierto? Entonces todas las cosas en este mundo están bajo su control porque Yahweh así lo ha determinado para este tiempo, ¿no es cierto? Entonces todas las cosas a las cuales nos aferramos en este tiempo, en este mundo, sea lo que fuere, no son Yahweh. Por lo tanto, son Hasatán, son la serpiente. En la actualidad, Hasatán usurpa a toda la humanidad porque él se esconde él mismo dentro de las varas sobre las cuales se apoya la gente. Todo aquel que ha sido llamado por Elohim debe darse cuenta de que toda cosa sobre la cual se apoya es un escondite para la serpiente y puede parecer la cosa más inocua e inocente del mundo, ¿sí? Cuando empezamos a ver estas cosas, la cabeza explota, literalmente, porque empezamos a darnos cuenta que no tenemos lugar para dónde ir. Si no nos hemos dado cuenta de eso, no hemos comprendido la magnitud de la profundidad del pozo en la cual hemos sido esclavizados, ¿sí? El usurpador puede esconderse en cualquier cosa
que en la cual nos apoyemos de una forma u otra, ¿sí? Con el transcurso de los años, lentamente, a través de mostrarme todas estas cosas, he aprendido a confiar en Elohim y no apoyarme en otra clase de vara, aunque no es simple, todos tenemos la carne todavía, ¿no es cierto? No es la cuestión no es no trabajar, ¿sí? Sino no apoyarnos en nuestra profesionalización, no apoyarnos en el trabajo en sí, como que eso es lo que me da de comer, eso es lo que me da, porque no es eso lo que me da de comer, Él es el que nos da de comer, ¿sí? Sí, obviamente es a través del trabajo, pero no es el trabajo en sí, ¿no es cierto? Si lo desconectamos de Yahweh, estamos idolatrando al trabajo o lo que sea, ¿no es cierto? El estudio, la profesionalidad, toda una serie de cosas. Si lo separamos de Elohim, lo estamos idolatrando, ¿sí? Cualquier capacidad, cualquier virtud que tengamos, cualquier cosa puede ser, ¿sí? Porque Él es el único que nos sustenta y es nuestro Padre, ¿no es cierto? Entonces debemos colocar al trabajo en su justo lugar, porque al final de cuentas el trabajo sí tiene un justo lugar, no es que no hay que trabajar, bueno, lo tiramos a la basura y no pasa por ahí tampoco, sí, el trabajo es importante, pero ¿qué trabajo es importante? El trabajo para el Padre, el trabajo dedicado al Padre. Por supuesto, Él nos dice que sí, que tenemos que trabajar para el mantenimiento y todo eso, no es que esté mal, como estamos diciendo, simple y sencillamente colocar las cosas en su lugar, no permitir que ocupe el centro de nuestras vidas, que no maneje los tiempos, que no se aleje de Él, ¿no es cierto? Por lo menos hoy, mientras esperamos salir del sistema, ya veremos que hay otras fases. Observemos, por favor, que Elohim no le ordenó a Moshe que se deshiciera de su vara, ¿sí? Eso lo tenemos que ver claramente, justamente de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Él no le dijo, ¡ay, es una serpiente, tírala! No, ¿sí? Él le dijo que la lanzara por tierra para que Moshe viera, ¿no es cierto?, lo que era, y aquí el punto es que todo lo que sea nuestra vara debe salir temporalmente de nuestras manos. Si no lo entregamos tendremos problemas. O sea, si la vara permanece en nuestra mano con la cabeza hacia arriba, porque es así, o sea, imagínense un cayado, ¿no es cierto?, que tiene esa forma así para que lo comprendamos y lo imaginemos y lo visualicemos. Esa es la cabeza de la serpiente, ¿no es cierto? El cayado siempre tiene una parte que va hacia arriba, esa es la vara. Mismo las varas que se usaban antiguamente, muchas de ellas tenían una parte que era completamente diferente para indicar cuál era la punta que iba hacia arriba y la punta de apoyo que iba hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la verdadera forma, ¿no es cierto?, que tiene. Si la vara permanece con la cabeza hacia arriba, la serpiente nunca va a ser expuesta, nosotros no vamos a verla, pero si la lanzamos por tierra, entonces veremos con nuestros propios ojos que nuestra vara en realidad es una serpiente. Aquí en Shemot 4.3 afirma que cuando la vara de Moshe se hizo serpiente, Moshe huía de ella. Ahí Moshe se dio cuenta de las cosas. Esa vara debe haber estado en posesión de Moshe por años, con seguridad, ¿no es cierto? Debe haber sido muy preciada porque realmente era una herramienta, ¿no es cierto?, para los pastores, era parte, ¿no es cierto?, de sus cosas, era su apoyo y también su autoridad para conducir a las ovejas. Pero cuando fue lanzada dejó de ser agradable para él porque la serpiente que se había escondido dentro de ella durante ese tiempo quedó expuesta. Aquellos que pretenden llegar a ser reyes y sacerdotes son los que primero deben abrir mano de su vara y lanzarla por tierra. Como dijimos, esta vara también representa la autoridad, pero ningún pastor puede conducir ovejas con una serpiente. Es bastante ilógico, ¿no es cierto? Y sin embargo se practica bastante. Nuestras varas deben ser lanzadas por tierra para que Él nos las devuelva. Si la autoridad que podamos ejercer nos viene de Él, ¿no es cierto?, que es autoridad, pero en servicio, ¿no es cierto?, y sin embargo esa autoridad, porque es dada por Él, tiene que habernos sido devuelta por Él. Aquí Yahweh ordenó a Moshe tomar la serpiente por la cola, ¿no es cierto? Y cuando él obedeció, la serpiente volvió a transformarse en una vara. El Adón quiere que lancemos nuestras varas por tierra y no que nos deshagamos de ellas. Repito, no se deshagan de su educación ni de sus trabajos. Ese no es el punto. Lancémoslos por tierra. Y ese sí es el punto. Este es el primer paso para colocar las cosas en su debido lugar. Ya llegará la hora de salir de Egipto y dejar ese trabajo, dejar esa educación, dejar todo el resto de las cosas. Pero para comenzar, lo primero que necesitamos hacer es lanzar nuestras varas por tierra, porque necesitamos exponer lo que contienen, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es visualizar todas esas cosas en su
plenitud serpentina, ¿sí? Porque si no lo vemos, no lo comprenderemos y no lo aborreceremos al mismo tiempo. Entonces, después de que la serpiente escondida haya quedado expuesta, debemos levantarla por la cola. Dice, esta es la mejor manera de vencer a la serpiente. No levantamos la vara con su cabeza erguida, como la usábamos antes, ¿no es cierto? Imaginemos un cayado, como les dije, ¿no es cierto? Con la cabeza erguida. Bueno, ahora lo tenemos que poner cabeza abajo, ¿sí? Cuando usamos el cayado, lo tomamos por la mitad de la vara, ¿sí? Levantando la cabeza. Ahora la cabeza tiene que quedar para abajo. Cuando Moshe obedeció, la serpiente otra vez se convirtió en vara, pero Moshe en este momento la sostenía al revés. Se dan cuenta que la vara quedó invertida, o sea, la sostenía por la cola, por el extremo posterior de la vara. Sosteniéndola así no sirve de apoyo. Si sostenemos, si agarramos la vara, tenemos la vara que antes la sosteníamos así y nos apoyábamos, ¿no es cierto? Pero ahora vamos, la agarramos al revés y la sostenemos por acá. Esto no me sirve de apoyo, yo no me puedo apoyar en esto. Y esa es la idea simbólica, ¿no es cierto? No podemos apoyarnos en un bastón que sostenemos al revés. Pero ahora ese bastón que nos es devuelto en el poder del Padre es una señal de la autoridad que Él nos ha conferido. Y es una señal no solo para los hombres, sino sobre todo para Hasatán y sus huestes. Porque muchas de las cosas que el Padre nos da como señales no son solamente para nosotros, sino también para los caídos, inclusive también para los malajín que no son caídos, porque ellos también están viendo todas estas maravillas. El cuadro de Moshe tomando la serpiente por la cola muestra que debemos solucionar las cosas de manera opuesta a la práctica de la gente del mundo. Lo que hacen o lo que obtiene la gente del mundo es para ellos mismos. Esa es la enseñanza que tiene el mundo para nosotros. Tenés que ir a trabajar para sustentarte, para sentirte bien, para ser bien sucedido, para ser exitoso, para manifestarte, para un montón de cosas. Te ponen muchísimos ejemplos, ¿no es cierto?, que nos pueden llegar a convencer de que todo lo que hacemos es para nosotros y que eso está bien. Sí, en algún momento ampliaremos el círculo a la familia y sin embargo sigue siendo mi familia, acá, mi familia, ¿no es cierto? O sea, seguimos trabajando en círculos cerrados. Esa es la forma en que el sistema nos condiciona a hacer. Pero todo lo que hacemos y todo lo que tenemos los creyentes debe ser para Elohim. Y no hay otra. El que ama a su madre, su padre, su familia, su trabajo, no, más que a mí, no me ama lo suficiente, ¿no es cierto? Ese es el principio. Por ejemplo, cuando la gente mundana se casa, su vida matrimonial es para ellos mismos, se casan para ellos, se casan porque se enamoraron y entonces quieren estar para ellos mismos. Pero para los creyentes, ¿no es cierto?, nuestra vida matrimonial debe ser para Elohim, es otra cosa. Sí, muchos dirán, pero mi pareja, mi esposa, no es creyente, yo me convertí después de haberme casado. Nosotros tenemos situaciones muy particulares, ¿no es cierto? Es el caso de muchos, realmente, y se nos pide que no nos separemos por ese motivo, de manera que al entregar nuestro matrimonio, esa vara, a Elohim, debe ser una tarea que realizaremos nosotros solos. Nuestra pareja no nos va a acompañar lamentablemente en ese momento, pero como dice Shaul, y si alguna esposa tiene un esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el esposo no creyente se santifica mediante la esposa, y la esposa no creyente mediante el creyente. De otra manera sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Esa parte es muy importante. Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso, el hermano o la hermana no está sujeto a esclavitud porque Elohim los ha llamado a vivir en paz. Porque quién sabe si tu esposa puede salvar a tu esposo, o quién sabe si tu esposo puede salvar a tu esposa. Solamente que viva cada uno como el Adón le asignó y tal como era cuando Elohim lo llamó. Así ordeno en todas las comunidades, dijo en Corintios capítulo 7. Esto es tomar el matrimonio por la cola. En el mismo principio, cuando la gente mundana va a la universidad, lo hace para su propio beneficio, de la misma manera, ¿no es cierto? Pero los creyentes que hayan asistido a la universidad deben lanzar sus títulos, sus estudios por tierra y entregarlos a Yahweh, ¿sí? No digo que seamos ignorantes,
que se entienda bien claro, porque él tampoco nos pide eso, pero el peligro reside en los conocimientos que se enseñan hoy en el sistema, que no es exactamente la misma enseñanza que había antiguamente. Aunque muchos son válidos, otros no lo son para nada, y todos, sin excepción, están teñidos de condicionamiento mental para que las personas se inclinen al sistema satánico. Todos hemos estudiado y sabemos estas realidades. En este sentido, no puedo aconsejar que los jóvenes vayan a la universidad de la misma manera que no puedo aconsejar que los niños vayan a la escuela, así de simple, porque son los más vulnerables a este tipo de ataques. No tienen el crecimiento emocional, mental y de tiempo, ¿no es cierto?, de experiencia como para no ser vulnerables a las cosas que puedan llegar a decirles o enseñarles, ¿no es cierto? No por nada Hasatán ha elaborado su sistema educativo en la forma en que es, tomando a los niños cada vez más jóvenes, ¿no es cierto? Se necesita una muy firme postura en nuestra creencia en Yahweh para que un joven pueda asistir a la universidad y pasar a través de este ejercicio de muerte que son todas estas cosas del sistema sin caer en tentaciones y errores, aunque tampoco es imposible si se afirma en él. También no decimos que sea imposible, pero generalmente ese tipo de posicionamiento viene con la edad, ¿no es cierto?, con el tiempo, con la experiencia y no lo tienen los niños, sobre todo de la escuela más pequeños. Con esto en mente, los jóvenes en la restauración de Elohim que asistan a la universidad deben estudiar diligentemente, pero no para ellos mismos, ¿sí?, sino para Elohim, y ver también el tipo de carrera que eligen, porque hoy por hoy las cosas están cada vez más difíciles. Este principio se puede aplicar a nuestra relación con todo el mundo y con todas las cosas, o sea, todo debe ser para Elohim. Si tenemos cierta cosa, si hacemos algo de una manera común, es decir, al hacerla o tenerla para nosotros mismos, entonces nuestra vara tiene la cabeza de la serpiente hacia arriba y la cola de la serpiente hacia abajo. Pero si tomamos la serpiente por la cola, la manejamos de una manera opuesta a la que el mundo la maneja estas cosas. Debemos llevar una vida matrimonial, una vida de educación, un trabajo, todas las cosas, todos los aspectos en la forma correcta, con la cabeza de la serpiente hacia abajo. No podemos tenerlas de una manera común a la manera del mundo, sino a la manera de Elohim, ¿sí? La manera de Elohim siempre hace que la serpiente pierda poder y quede paralizada nuevamente. La serpiente se convirtió en una vara nuevamente, pero no una vara de apoyo, ¿sí? Las escrituras no nos piden renunciar a nuestro vivir humano en lo absoluto. Por el contrario, debemos tener un vivir adecuado, eso sí se nos pide, y eso es someter al alma para hacer crecer al Ruach. Por ejemplo, las escrituras no prohíben que los jóvenes estudien, logren una buena educación, no está prohibido, ¿sí? Pero los jóvenes deben aprender a tomar su educación por la cola. Los jóvenes también necesitan casarse. Sin embargo, al hacer esto no deben tomar la serpiente por la cabeza, sino por la cola. Tenemos que tomar todas estas cosas al revés de lo que hace el mundo. Esto significa que no se casan conforme a la manera común, sino que deberían casarse de una manera que no es común, que es para Elohim. Esta manera es opuesta a la práctica del mundo, ¿sí? Todos los hermanos casados deben amar a sus esposas, pero no deben amar a sus esposas de una manera común, ¿sí? Probablemente, si se convirtieron después de haberse casado, no deben amar como amaban antiguamente, ¿no es cierto? Es decir, tomar la serpiente por la cabeza es lo equivocado. Tenemos que invertirle y amarlas de la manera que Elohim dice. Todos los casados deben amarse, pero amarse para Yahweh, ¿sí? En todos los aspectos de nuestro vivir humanos, en todo. He dado algunos ejemplos que son bastante simples, ¿no es cierto?, para comprender, pero en todo, desde ir de compras hasta cortarnos el pelo, todo, debemos debemos tomar todas las cosas por la cola. Todo puede ser un escondite realmente para la serpiente, aún en cada detalle de nuestro diario vivir práctico. La serpiente está escondida, ¿sí? Porque nosotros vivimos dentro de este sistema serpentino, así que ella está lista para morder a aquel que la toma por la cabeza en lugar de la cola. Cuando pica, envenena. Todo aquel que pretende ser enviado por Elohim debe saber que la serpiente se esconde en cada persona, en cada asunto, en cada situación, en cada cosa, ¿no es cierto?, de la vida, y debe saber cómo echar esta serpiente escondida por tierra, cómo solucionar esa situación por la cola. Esta es otra cuestión interna que debe mostrar como señal realmente uno que ha sido enviado por Elohim. Finalmente, la serpiente que es tomada por la cola se convertirá en una vara de autoridad.
miren, les doy autoridad para pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada los dañará, dice Lucas en el capítulo 10. Cuando Moshe tomó a la serpiente por la cola, la serpiente se convirtió en la vara por la cual Moshe fue capaz de realizar señales. Llévate esta vara con la cual realizarás las señales, dice más adelante en el mismo capítulo. Esto indica que en las manos de Moshe, la vara transformada se convirtió en una vara de autoridad. Si somos las personas que manejan toda situación por la cola, tendremos poder y tendremos autoridad. Entonces la vara que tenemos no es una vara natural, sino una vara transformada. Esta vara ahora está en una posición invertida, ¿no es cierto? Que realmente es la posición que deberían tener todas las cosas. Somos nosotros los que estamos invertidos. En realidad no tendríamos que invertir la vara, tendríamos que poner nosotros mismos patas para arriba, porque nosotros estamos viviendo al revés. Esta es la clase de vara que constituye realmente nuestra autoridad. Como ya dije, muchos creyentes hoy hablan de poder, ¿no es cierto? Usan expresiones como poderoso o empoderarse, ¿no es cierto? Pero cuanto más hablan de poder, menos poder tienen, y esa es la realidad. No tienen el poder de vencer a la serpiente escondida, y son sumamente mundanos. Se ve en sus vidas, ¿no es cierto? Nosotros los que somos ministros de Mashiach tenemos autoridad solamente al manejar las situaciones por la cola, y eso es lo que debemos empezar a aprender, porque es un ejercicio que debemos practicar para siempre. Por ejemplo, si un hermano sabe cómo manejar la situación con su esposa por la cola, espontáneamente él tendrá autoridad, la autoridad correcta, porque tendrá la autoridad de Mashiach. Esa autoridad nos viene del Ruach, no es dictatorial, es autoridad. Muchos confunden gravemente en la autoridad con se me está imponiendo, ¿no es cierto? Y no es así, porque si no estaríamos negando que Yahweh tiene autoridad. De hecho, nuestra carne caída lo hace todo el tiempo, se revela a toda autoridad. Así que las personas creen que cuando alguien ejerce autoridad está dominando o controlando a la otra persona, y a veces es cierto, no voy a negarlo, ¿sí? Pero hay que analizar toda la situación correctamente, si esa autoridad le viene de la cabeza de la serpiente o de la cola, que lo que indica que ha invertido la situación y las cosas vienen del Ruach, ¿no es cierto? Este concepto de que las personas tratan de dominar viene de nuestra carne caída, realmente, como digo, nuestra carne rebelde que se niega siempre a obedecer, si no acepta ser sometida. Todos tenemos esa carne, ¿no es cierto? Y todos debemos aprender a dominarla, sometiéndola al madero, como ya lo hemos dicho. Aprender esto nos enseña no solo a ejercer la correcta autoridad, sino a recibirla también, ¿sí? Todos estamos en relación con otros, ¿sí? Todos estamos, no hay uno que está arriba de todos, no, todos estamos en relación unos con otros, por eso somos piedras del edificio. Siempre hay personas abajo, personas arriba, lo cual no quiere decir que sean inferiores o superiores como en el sistema jerárquico satánico, sino que implica niveles de crecimiento, porque unos llegaron antes y otros llegaron después, así de simple. Entonces, en este sentido debemos aprender a ejercer y a aceptar autoridad, y siempre todo bajo la cabeza que es Mashiach, ¿no es cierto? Nunca en la autoridad del alma. Se nota muy claramente normalmente la diferencia cuando la autoridad es del alma y cuando es del Ruach, aunque para eso también hay que tener discernimiento, ¿no es cierto? Moshe no usó su vara de una manera común. Si él la hubiera usado de una manera ordinaria, la serpiente todavía habría permanecido escondida en su interior. Sin embargo, después de lanzar la vara, la serpiente quedó expuesta, ¿no es cierto? Esto indica que a menudo debemos alejarnos un poco de la situación, esperar para ver qué sale de ella, ¿no es cierto? Debemos alejarnos y lanzar las cosas ahí por tierra para ver si sale la serpiente, ¿no es cierto? Al mantenernos alejados de las cosas, tomar distancia de esas cosas en las que nos apoyábamos, de esas situaciones, de lo que sea, ¿no es cierto? Su verdadera naturaleza realmente quedará expuesta. Entonces diremos, esto no es algo que me parecía tan agradable, pero esto no es agradable para nada, es una tremenda serpiente, ¿no es cierto? En ese mismo momento Elohim nos pedirá tomar la serpiente por la cola, ¿sí? Si la vara se hace serpiente, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro trabajo, lo que sea, ¿no es cierto? Debemos volver a tomarla, no estamos lanzando para abandonar, ¿sí? Debemos volver a tomarla y quererla a esa cosa que antes nos parecía agradable, de repente se convirtió en algo desagradable, tenemos que, pero nuevamente se convierte en una vara, ¿no es cierto? Vuelve a tener aquella misma apariencia, debemos amarla de una manera totalmente nueva y
tomar toda la situación al revés, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien se casa no puede abandonar la vida matrimonial. Los que hacen esto son inútiles para con Elohim. Deben permanecer casados, pero no de una manera común. Ya es fácil casarse de la manera común y también es fácil abandonar la vida matrimonial en ese sistema. Por esta razón existen tantos divorcios, ¿no es cierto? En lugar de tomar una de esas determinaciones, ¿no es cierto?, debemos tomar nuestro matrimonio por la cola y manejarlo para Elohim. La señal de una vara que se hace serpiente es el cuadro de una experiencia muy subjetiva, ¿no es cierto? Si alguien asegura ser enviado por Yahweh, esa persona debe tener esta experiencia subjetiva, saber aplicarla, o sea, dar frutos en su propia vida y también ayudar a otros a aplicarla. Las personas o las cosas sobre las cuales nos apoyamos deben ser finalmente lanzadas y luego ser tomadas de nuevo cuando Elohim nos indique. Cuando Elohim nos indique, ese es otro punto, ¿está? No debemos, la tiro y la agarro enseguida, que es otra de las cosas que siempre hacemos. Mentimos un poco cuando entregamos algunas cosas y las volvemos a agarrar enseguida. Cuando los santos están desilusionados por una situación particular, quizá quieran solucionarla deshaciéndose de ella. La tiramos a la vara y no la quiero más. No quiero más esa vara. Mira, encima era una serpiente, menos la quiero. Pero no es eso lo que Yahweh nos pide, ¿sí? En lugar de deshacernos de ella, debemos conservarla, no para nosotros mismos, no para ni siquiera por nosotros mismos, sino para Elohim y por Elohim, que debemos hacer todas las cosas. No manejemos ninguna situación en nuestra capacidad natural, sino por la gracia, que es tomar las cosas por la cola. Así que cuando aprendamos a manejar las cosas para Elohim, por su gracia, si hemos aprendido esta lección, esto es una señal firme, esto es una evidencia clara de que hemos sido llamados por Elohim, enviados por Él, y que estamos en el camino de los que están siendo capacitados para ser reyes y sacerdotes. No todos atienden a este llamado y muchos creen que reinarán sin prepararse para ello, pero tendrán una triste sorpresa en ese sentido. Así que Él nos ilumine a este respecto. A ver, dice Carla, y con las escrituras es igual, no podemos no apoyarnos en ellas porque en nuestra... Carla, las escrituras no son una vara, obviamente, vienen de Yahweh, no vienen de Hasatán. No podés comparar una cosa que no viene. Pero sí puede ser, como decís ahí, pero tampoco jactarnos de saber las escrituras. Se pueden llegar a convertir. Por ejemplo, los sabios, el típico caso, ¿no es cierto? Las escrituras no son una serpiente, no son, es más, es justamente la verdadera vara en la cual tenemos que apoyarnos, ¿no es cierto? Porque es su palabra. Pero si hacemos de eso mira, yo tengo un título, tengo un seminario, soy erudito en esto, ¿no es cierto? Ahí sí se convierte en una serpiente. De esa manera no sirve para nada. Es más, habría que quemarlo. A ver, perdón. Yo no he terminado la charla, pero ustedes están escribiendo, así que paro. Les aviso que sigue. El despertar espiritual, dice Andrés, es un violento choque contra un muro. Sí, sin duda alguna. Y sigue siéndolo. Y seguimos chocándonos todo el tiempo, y eso es lo que más espanta, ¿no es cierto? Eso me pasó al ser revelado por Yahweh. Cuando tiré por tierra los anhelos que el sistema expone como esto, fui considerado un perdedor, sin duda alguna. El conflicto con los cristianos fue tremendo, porque comencé a tratar de despertarlo, y es lo que me dijeron: dejas de juzgar, no me digas. La frase de ellos. Ellos no saben distinguir entre ejercer juicio y emitir juicio de opinión. No saben distinguir una cosa de otra. Cristo ama, no me digas. O sea, yo creo que es la experiencia de muchos de nosotros. Me di cuenta que sagazmente a ellos el sistema religioso les había anulado el discernimiento, la capacidad de discernir el bien y el mal, lo falso, lo verdadero, lo justo de lo injusto. Con dolor me enseñó botar la vara al suelo para exponer la serpiente. Completamente de acuerdo, absolutamente. Esa creo que es la experiencia realmente que muchos de nosotros hemos pasado tristemente. Y sin embargo, sabemos que es el correcto camino. Dice Gloria va por todo lo que está diciendo, dice Carla, exactamente, gloria a él. Ahora vamos a analizar las otras dos señales que no son menos alimenticias. Este capítulo de hoy va a ser un poquito largo, lo lamento, pero realmente el material es mucho y no da para pasarlo para otra. Vamos a hablar acerca de la mano leprosa. Yahweh le dijo además: ponte la mano en el pecho. Él se puso la mano en el pecho y cuando la sacó tenía la mano escamosa con escamas blancas. Elohim le pidió a Moshe que pusiera su mano en el pecho. Moshe pudo haber pensado que al colocar su mano él encontraría una perla, un diamante, iba a sacar una varita mágica o alguna cosa, ¿no es cierto? Algún tesoro. Por el contrario, la mano de Moshe quedó leprosa.
Yo imagino el susto que se debe haber llevado el patriarca. ¿Sí? El pecho, o sea, el seno, representa lo que está en nuestro interior, es el corazón, el seno justamente, ¿no es cierto? La lepra representa el pecado, sabemos, porque dice Shaul en Romanillín, pero entonces ya no soy yo el que actúa así, sino el pecado que mora en mí, lo que está en mi interior, en mi seno. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, el bien no es permanente, porque hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no alcanzo a realizarlo. Esto indica que además de conocer a Hasatán, debemos también conocer nuestra carne. Este es otro punto y es muy importante, porque Hasatán ataca siempre a nuestra carne. Nuestra carne se cree muchas cosas y Hasatán sabe cómo manipularla y cómo usarla. La vara sobre la cual nos apoyamos es una serpiente, pero lo que está en nuestro interior es lepra, ¿sí? Nuestra carne es leprosa y solo Yahshua puede sanarnos de esa lepra. Y vino un leproso y se postró ante él diciendo: Adón, si quieres puedes limpiarme. Y Yahshua extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Debemos saber que en nuestra carne somos todos leprosos. En nuestra carne no hay nada bueno, sino solamente lepra. Si miramos a nuestro interior veremos nuestra lepra realmente. Y eso es lo que debemos hacer todos. Debemos mirar hacia nuestro interior, porque muchos se consideran buenos en muchos aspectos. El sistema nos enseña justamente, hemos sido enseñados que no somos tan malos, inclusive hasta que el hombre nace bueno, ¿no es cierto? Se hace malo. Ese tipo de concepto es completamente satánico. Nosotros en nuestro interior somos leprosos, estamos llenos de corrupción. La lepra la lepra bíblica no es, por empezar, no es la lepra moderna, ¿sí? Es completamente diferente. Si ustedes buscan imágenes para leprosos, para lepra, si buscan en internet, van a ver que la lepra es una cosa que lastima sumamente a la carne, ¿no es cierto? Pero no tiene nada de escamas blancas, no van a encontrar prácticamente nada con escamas blancas. Como es descrita siempre en las escrituras la lepra, siempre es algo blanco, no es así exactamente. Así que se trata de otra enfermedad que no está en ningún lado en el mundo en este momento, que fue utilizada justamente para representar esto. En sí no tiene una importancia externa, sino que más que nada es interna toda la importancia que tiene. La lepra es una enfermedad que tiene, porque sí se la ha documentado, eso sí, está documentada a lo largo de la historia, entonces sabemos cuáles son sus síntomas y sus manifestaciones. Y una de las cosas más importantes de la lepra es que el lugar afectado, la zona que esté afectada, pierde la sensibilidad, o sea, queda anestesiada esa parte. Entonces, el peligro de las personas que tienen lepra es que normalmente, al no tener ese sistema de defensa que es el dolor, ¿sí? Si ponen la mano, si la mano está tomada por lepra, el leproso puede poner la mano en el fuego y dejarla que se queme, que no siente nada. En ese sentido es que son peligrosos para sí mismos, porque no se dan cuenta de que tienen heridas, de que se infectan, de un montón de cosas. El leproso es peligroso para sí mismo. La lepra es muerte en vida. La lepra es justamente es la muerte, ¿no es cierto?, de esa zona, y esa zona pierde toda la vida que tiene y todo el sistema de alarma que tiene nuestro cuerpo para la defensa y mantenimiento de nuestra vida. Al perder ese sistema de alarma, la gente termina lastimándose lo suficiente como la lepra avanza también por otro lado, termina lastimándose y muriendo. Pero la muerte está dentro de la misma persona, ¿no es cierto? Esa es la lepra y es bastante simbólica de nuestra situación. Entonces, en los Pasuquín del 2 al 6, Elohim parecía estar diciéndole: Moshe, me pediste una prueba de que te envié, ¿no es cierto? La prueba es que ahora sabes cómo vencer a la serpiente, por un lado, y ahora estás usando mi autoridad. A partir de ahora tienes la vara de mi autoridad. Otra prueba es que te des cuenta de que tu carne no es más que lepra, ¿sí? Moshe, si coloca la mano en tu pecho, ¿no es cierto?, entonces no vas a ver lo que sale de tu corazón. Lo que tienes dentro, en tu interior, es lepra y no otra cosa. Existe un dicho que dice que una persona que se considera a sí misma como buena debe colocar su mano en su corazón durante la noche y reconsiderar lo que realmente es. Si hacemos eso, descubriremos cuán leprosos somos, ¿sí? Cuánta maldad hay en nuestro interior. Si nos miramos verdaderamente, vamos a llorar porque no hay nada bueno en nosotros. Cuando decimos maldad, no nos referimos únicamente a malas intenciones, cosas que el mundo llama como explícitamente malvadas, ¿no es cierto?, sino a todo
todo lo que procede de nuestra alma caída, no quebrantada, y eso incluye las buenas intenciones carnales, algo que muchos no saben distinguir correctamente. Todo absolutamente es lepra y corrupción y muerte. Quizás cuando alguno esté en compañía de otras personas pueda jactarse de su propia bondad, ¿no es cierto?, de su propia paciencia, de su propia lo que sea, cualquier virtud que la persona tenga, ¿no es cierto? Pero cuando hemos puesto nuestra mano en el corazón y hemos visto nuestra lepra, vamos a comprender que todo lo que sale de nuestro interior es corrupción, es muerte. Justamente todo lo que sale del interior del hombre es lo que nos contamina, ¿sí? Y que no tenemos nada de bueno en nosotros, no hay un justo ni siquiera uno. Pero le damos gracias a Mashiach que nos libera de este cuerpo de muerte si permitimos que nuestra alma sea quebrantada para que deje de proteger a la carne, porque esa es la función del alma caída, ¿no es cierto? La carne está clavada en el madero, pero no siempre lo aceptamos y así le permitimos que se manifieste. Debemos hacer que el alma se someta al Ruach para que Mashiach crezca en nosotros. Alguien que se jacta de su bondad o cualquier virtud personal no es una persona llamada por Elohim. Puede ser llamada realmente, pero no es una persona que no está todavía capacitada para ejercer ese llamamiento. O sea, todavía está en el periodo intermedio de quebrantamiento. Todos pasamos por un periodo así. Toda persona llamada se da cuenta de que dentro de ella hay lepra. Debe darse cuenta. Los que no se dan cuenta nunca salen del desierto. Y esa es la verdad. Muchos caen en el desierto. Después de que a Moshe se le dio la señal de la mano, que se vuelve leprosa, él sabía que su carne era la corporificación de la lepra, ¿sí? Moshe pudo haber dicho, antes de que Elohim me mostrara esta señal, pensaba que era bastante bueno. Es más, en su momento pensé que era fantástico y conseguía hacer las cosas yo solo. Todavía ahora que me está dando la autoridad, me está capacitando, estaba pensando que era lo suficientemente bueno para recibir esta segunda oportunidad, pero cuando me pidió que pusiera la mano en mi pecho y la sacara de nuevo, mi mano quedó leprosa. Esto me mostró que en mi carne no hay más que lepra. Esto me mostró lo corrupto que soy. Hoy en día todo aquel que es usado por Elohim en la congregación debe tener esta conciencia acerca de su propia carne. Conocer la carne de esta manera subjetiva es una evidencia de que Elohim nos ha llamado y nos ha enviado, porque como decimos, realmente si la persona no la tiene todavía, no quiere decir en sí que no haya sido llamada, sino que no ha salido del desierto aún. Esa persona todavía está en periodo de quebrantamiento. ¿Cuánto más nos resistimos? Nos resistimos a cuidar de nuestra carne, cuidar de nuestro propio ego, decir, ay, cuidado, no me toquen porque, ¿no es cierto?, esto me molesta, que yo me afecta, esto así. ¿Cuánto más nos cuidamos a nosotros mismos, a nuestra alma y a nuestra carne, más tiempo vamos a pasar en el desierto? Eso no es bueno para nosotros mismos, así que debemos pasar por el dolor, que yo sé que implica un dolor, implica muchas cosas que debemos dejar de lado, que realmente cuestan, pero debemos hacerlo para salir del desierto. No caigamos, no perezcamos en el desierto, salgamos de él para ser verdaderamente enviados. Muchos insisten en salir enviados en la carne, en el alma, y así fallan todas las veces. Entonces, debemos llevar la señal que indica que nada bueno mora en nuestra casa, en nuestro interior, ¿no es cierto?, en nuestra carne. Todos estamos constituidos de lepra, todos somos la corporificación del pecado, de la putrefacción, de la muerte, ¿no es cierto? Si no creen esto en cuanto a la carne, les sugiero que en el silencio de la noche le pidan al Ruach que les muestre lo que hay en su interior, porque él lo va a mostrar, ¿sí? Y escuchen lo que él dice en cuanto a nosotros mismos, ¿sí? Porque él nos va mostrando. Basta que nosotros estemos dispuestos a que él nos muestre. Él va a revelar realmente que nuestra carne no es más que lepra. Así que los enviados deben conocer la carne hasta este punto. Cuando Yeshaya fue llamado por Elohim, él exclamó, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Yahweh de los ejércitos. Si nos encontramos con Elohim, esa reunión expondrá nuestra carne a nuestros propios ojos, indefectiblemente, porque él es luz, ¿sí? Y él es vida, entonces expone todo lo que está en la oscuridad y todo lo que es muerte. Sabemos que dentro de nuestra carne, entonces, él nos va a exponer solamente hay lepra. Primero expuso a la serpiente, pero esta vez va a exponer nuestra carne en nuestro interior, ¿sí? La luz expone todo lo que está oculto, por eso dice que porque no hay nada oculto que no se haya de manifestar, ni nada escondido que no se descubra. En su sistema, en el sistema de Yahweh, no hay cosas ocultas, no hay secretos, no hay ocultos,
ocultaciones, no hay misteritos, no hay sociedades secretas, no hay ninguna de esas cosas, ¿eh? Entonces debemos permitir que nuestra lepra sea expuesta, no debemos avergonzarnos ni tener miedo, a pesar de que realmente vamos a pasar por ese tipo de sensaciones, pero no pasan por sensaciones realmente, en sí son sistemas de alarma del alma, ¿sí? Son los miedos que el alma nos pone para que no desorganicemos su mundito, por así decir, ¿tá? Ella lo tiene todo organizadito y está todo acomodadito como ella lo quiere. Es el alma la que siempre grita, chilla y patalea, ¿no es cierto?, cuando la sacan de su lugar. Pero tenemos que prenderle la luz en la cara. Entonces, ocultar la lepra que tenemos no la cura, debe ser traída a la luz para que sea tratada. Solo Mashiach puede tratarla, solo la luz puede vencer a la lepra. Si el leproso no hubiera ido a Mashiach para pedirle ser curado, habría continuado el leproso hasta su muerte. El leproso fue hasta Mashiach y le pidió, ¿sí?, que lo curara. Nosotros tenemos que ir hasta Mashiach y pedirle que nos muestre y que nos cure, ¿sí? De la misma manera, si no aceptamos nuestra condición de lepra y no vamos al Ruach para pedirle que nos limpie, nunca seremos limpios. Seguiremos estando completamente leprosos. Y no esperen un milagro instantáneo tampoco, ¿sí? Las señales son para que comprendamos, ya lo hemos dicho, pero no son la forma del proceso aplicado. Una señal simplifica siempre los hechos y los reduce a una imagen para que comprendamos. Hace puff, ¿no es cierto? Pero no es puff, es todo un proceso, ¿no es cierto?, del comienzo hasta el final, y en la realidad nosotros vamos a pasar por el proceso. Entonces, el milagro no es que seamos limpios de manera instantánea, sino que seamos limpios, y ese es el milagro, y que además se nos permita la gracia de que veamos el proceso para que lo comprendamos y veamos la maravilla que Él hace y le demos la gloria que Él merece. En estos días hemos estado escuchando que todos los santos pueden llegar a ser reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y para eso debemos capacitarnos. Pero en este camino aún no lo somos. Y esa es la verdad, nosotros estamos caminando todavía. Así que tenemos otras posiciones, de momento, en el ministerio de la novia. Cada una le es designada a cada uno por Yahweh. No se elige, no son cosas, ay, ya a mí me gusta esa, voy a hacer esa. No. Pero sí deseamos ser esos dones para el cuerpo, porque cumplir nuestra función es ser un don para los demás. Debemos saber que nuestra carne es la encarnación de la putrefacción, de la corrupción y de la muerte y del pecado. Es la corporificación misma del pecado. Ninguno de nuestros logros exteriores, ninguna de nuestras capacidades naturales puede calificarnos como enviados. Y para ser calificados debemos ver que en nuestra carne no hay nada bueno y pedirle que nos limpie y aceptar el proceso de limpieza. Y dijo, vuelve a ponerte la mano en el pecho. Él volvió a ponerse la mano en el pecho y cuando se la sacó del pecho la tenía otra vez como el resto del cuerpo. Y si no te creen o no te hacen caso a la primera señal, creerán en la segunda. Esto indica que la mano leprosa de Moshe fue limpiada por su obediencia a la palabra de Elohim. Por ese motivo fue limpiada, ¿sí? Obedecer a la palabra de Elohim. Moshe no dijo nada, no reclamó ni nada, sacó la mano, estaba tan espantado, yo creo que la volvió a poner cuando Yahweh le dijo, se vuelve a ponerla en el pecho. No tuvo ningún otro tipo de reacción, sino obediencia. A veces es bueno que estemos tan espantados que nos quedamos inmovilizados para seguir resistiéndonos a lo que no debemos. La desobediencia a Elohim es el elemento básico del pecado, porque es rebelión. Cuando obedecemos a Elohim y guardamos su palabra, su poder limpiador va a estar con nosotros y seremos lavados. Y este es un proceso que durará todo el resto de nuestras vidas, en el cual el Ruach nos muestra cada vez cosas más profundas, más difíciles, más complejas, ¿no es cierto?, que deben ser limpiadas. De este proceso he hablado en la serie Cuerpo, Alma y Ruach, ¿no es cierto?, y es indispensable que todos lo pongan en práctica de manera real y concreta, porque si se sigue pretendiendo a adquirir cosas sin haber pasado primero por el quebrantamiento, todo lo que se adquiera no servirá de nada. O sea, que lo hagan o no se verá en los frutos, realmente. Si no lo hacen, se ve que en el hecho de que no hay frutos. Si lo hacen, se ve en el hecho de que están los frutos. ¿Sí? Y esto no solo implica el labrado individual de cada uno de nosotros, que lo apliquemos como piedra, sino que también afecta a la edificación de la novia. Porque si yo no soy edificado correctamente, en la novia falta una piedra. O en la novia hay una piedra defectuosa, ¿no es cierto? Entonces, y eso que hace le complica la vida a los demás también. Y al mismo tiempo,
Por eso también tenemos vidas que son complicadas, por otros que no están siendo correctamente labrados. Si no trabajamos en primer lugar, por sobre todas las cosas, nuestras almas para someterlas, el alma no va a permitir jamás que el ruaj crezca. El ruaj no va a poder crecer de esa manera porque el alma está ocupando el lugar del ruaj, y ese es el problema, ¿no es cierto? Entonces tenemos que someter al alma, porque si no siempre vamos a tener reacciones almáticas, y ese es el punto básico de los conflictos del mundo, en las interrelaciones humanas, ¿no es cierto? Esto se aplica a incrédulos tanto como a creyentes, y este tipo de comportamiento ha limitado enormemente el crecimiento de la novia y ha llegado a ser causa de destrucción de muchas congregaciones. Basta ver esto en el caso de las primeras, por ejemplo, los corintios y los galuchia. Ya habían aparecido este tipo de cosas en ese momento. Cuando permitimos comportamientos del alma, comienzan las disensiones, la lepra empieza a esparcirse por la congregación y estamos todos leprosos, ¿sí? Debemos impedir esto enfrentando al asunto, llevándolo al sacerdote y presentándolo a su luz, ¿no es cierto?, para edificación tanto de las piedras como del edificio todo. No podemos permitir que la lepra entre en la casa de Elohim. No he terminado aún, pero permiso. Ay, es cierto que este lo tiene de este lado. El otro lo tenía de este lado, no me di cuenta. Entonces, hola Belkis, hola Eric, bienvenidos. Dice Gaby, tiene razón en eso que estamos al revés, por eso Elohim nos toma por los pies. Y deberías amargarnos un poco también. A veces nos vendría bien. Vamos a hablar de la tercera señal, que es el agua y la sangre. Elohim le dijo a Moshe, y si no se convencen por estas dos señales y todavía no te hacen caso, toma un poco del agua del río y viértela sobre el suelo seco, y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre el suelo seco. Este río es el Nilo, que irrigaba el país de Misraim, ¿no es cierto?, de Egipto. El agua del Nilo representa la provisión terrenal y el deleite terrenal. Si según las escrituras, Misraim es rico en comida y en deleites producidos por el Nilo. Toda vez que había hambre, se bajaba a Egipto, ¿no es cierto? Entonces, Egipto es el gran productor de las cosas que son que traen satisfacción y que traen sustento básico, ¿no es cierto? Comienza con el sustento básico y siguen con los deleites, ¿no es cierto? Toda la provisión, deleite y entretenimiento del mundo son muerte, eso lo sabemos. Porque a los ojos de Elohim estas aguas que supuestamente dan vida nos dan sino muerte. Entonces, según Bereshit 1, la tierra es la fuente que produce la vida. Cuando el deleite mundano y la provisión terrenal son derramados sobre lo que produce vida, inmediatamente surge la muerte, ¿sí? Y esa agua muestra lo que verdaderamente es sangre de muerte, ¿sí? En esa sangre no hay vida, porque la sangre sobre la tierra es sangre caída, es sangre derramada, ¿sí? Sangre de muerte. Si observamos el agua de Nilo, si guardamos, perdón, el agua del Nilo en un pozo, en una vasija, en una jarra, aún así estamos considerando esta agua como la fuente de provisión y deleite. Pero si la derramamos sobre la tierra, la muerte va a quedar enseguida expuesta. Entonces, la tercera señal revela que toda la provisión terrenal, el deleite mundano, todas las cosas del mundo no son más que muerte, ¿sí? Todas las cosas agradables, los deportes, los entretenimientos, las diversiones que la gente se complace hoy no son sino todas formas de muerte. Todo lo que ofrece el sistema es únicamente muerte, y esta es la tercera cosa que se expone, ¿no es cierto? La provisión misma, básica, de alimentos, de venenos, ¿no es cierto?, que nos da el sistema, también es muerte. El agua del mundo en realidad no es agua sino sangre. La gente mundana no bebe agua, bebe sangre, es decir, bebe muerte. Por eso este será uno de los castigos en el final de los tiempos, cuando dice, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, porque se lo merecen. Dice Hit Galut en el capítulo 16. Todo lo que disfrutan del mundo es muerte, ¿sí? Una persona llamada debe saber lo que es el mundo. Para la gente del mundo, el agua del Nilo es maravillosa, ¿sí? Siempre están deslumbrados de esto. Y normalmente nosotros, cuando éramos incrédulos, también estábamos deslumbrados.
¿sí? Sin embargo, para nosotros es sangre de muerte. Los que han sido llamados por Elohim debemos poder decir que a su pueblo, que no se deben quedar en Misraim para beber el agua del Nilo, sino que salgan de Egipto y vayan al desierto a beber del agua de la peña hendida, que es el agua del árbol de la vida. Además de conocer a Hasatán y a la carne, entonces debemos conocer también al mundo, qué es lo que produce. Y vemos que los tres producen muerte, ¿no es cierto? En el Berit Hadashah, Hasatán, la carne y el mundo son vencidos continuamente. Eso es lo que Mashiach vino a mostrarnos. No solo vino a vencerlos por él mismo, ¿no es cierto?, en primer lugar, sino que de esa manera nos dio la autoridad y nos trajo la enseñanza de vencerlos también, no en nosotros mismos, sino a través de él. Por eso pudo decir, en verdad les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Entonces aquellos que han sido llamados por Elohim y enviados por él conocen a la serpiente, a la lepra y a la sangre, es decir, conocen a Hasatán, a la carne y al mundo, y saben cómo vencerlos en Mashiach, no de palabra, sino en la vida real, en la práctica de cada día, y por eso pueden mostrar los frutos. Según el Berit Hadashah, Hasatán se opone a Mashiach. El que practica el pecado es del acusador, porque el acusador peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del acusador. Y a Hanan Aleph en el capítulo 3. La carne se opone al Ruach, porque la carne desea lo que es contrario al Ruach, y el Ruach lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. Galatia capítulo 5. Y el mundo finalmente se opone al Padre. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y a Hanan Aleph, capítulo 2. Por lo tanto, Hasatán, la carne y el mundo se oponen a Elohim en su edificación. Debido a Hasatán, a la carne y al mundo, la edificación de Elohim siempre encuentra trabas, y también nosotros lo permitimos. Nosotros debemos entonces encarar las cosas de otra manera. En la edificación de Elohim, tal como la vemos en las tres parábolas de Lucas, aquí en el capítulo 15 tenemos el hijo que viene a buscar a los caídos, el pastor que busca a la oveja perdida, el Ruach los ilumina entonces, que es la mujer que encuentra a la moneda perdida, ¿no es cierto?, y los lleva de nuevo al Padre, la parábola del hijo pródigo. Pero el Satán trabaja contra el Hijo, la carne lucha contra el Ruach, el mundo frustra a la gente y le impide regresar al Padre. Esa es la realidad que vivimos y esa es la realidad que permitimos que permanezca. Todo aquel que es enviado por Elohim, o sea, todo aquel que es llamado es una cosa, y todo aquel que es enviado es aquel que ya ha pasado, ¿no es cierto?, como hemos dicho, y ya está siendo preparado para enfrentar aquel llamamiento inicial que hemos mencionado, ¿no es cierto? Entonces todo aquel que es enviado por Elohim debe saber cómo tomar a la serpiente por la cola, vencer la lepra y vencer al mundo con su provisión y deleite. Moshe a los 40 años no sabía ninguna de todas estas cosas. Él comenzó a aprenderlas después de los 80 años. Si carecemos de estas tres calificaciones, entonces no hemos sido enviados por Elohim y por lo tanto podemos haber sido llamados, pero no hemos sido aún enviados. Es una persona que Elohim ha llamado y ha enviado. Hasatán, la carne, y el mundo han perdido su terreno ya por completo. A pesar de que esa persona puede estar todavía caminando y tropezando, ciertamente ya sabe cómo debe encarar todas estas cosas. Le damos gracias entonces a Elohim por el cuadro tan claro de estas señales en Shemot. En estos días muchos Kadoshim anhelan ser útiles en las manos de Elohim, ¿no es cierto? Pero como mencionamos en este mensaje, si queremos ser útiles para Elohim, debemos conocer la serpiente, la lepra y la sangre. Es decir, debemos saber cómo vencer a Hasatán, la carne y al mundo. Y para eso debemos primero haber atravesado el desierto y haber salido a encontrarnos con Yahweh en el monte de Elohim. El juicio al mundo. Estas tres señales ya dije antes que tenían varias formas, y estas tres señales son también una implicación para el mundo no salvo, no solo una implicación para nosotros mismos. Estas señales Moshe debía realizarlas delante del pueblo, pero para que le creyeran, ¿no es cierto?, que era enviado por Yahweh. Pero también fueron realizadas para el mundo exterior, porque simbolizan tres juicios contra estas partes que hemos mencionado, Hasatán, la carne y el mundo, y en este sentido las vamos a estudiar ahora. Como dijimos, la vara de Moshe era un bastón de mando.
la autoridad tiene fuerza de ley, por lo que los decretos de una persona con autoridad tienen fuerza de ley para los que afectan, ¿no es cierto? De esta manera, la vara de Moshe representaba la autoridad divina y la ley que procede de él. En segundo lugar, la vara de Moshe era de madera, en este sentido representa el madero también. Esto se puede ver cuando entendemos que Yahshua murió en el madero para pagar el castigo por el pecado al cual se incurrió en virtud de la ley, ¿sí? De esta manera hay una estrecha relación entre la ley y el madero. De hecho, el mensaje del madero es un mensaje de la ley y la gracia, como sabemos, es un mensaje de la ley porque es ella la que dictamina la pena del pecado, es ahí donde está escrito lo que debe hacerse, y porque también lo expone, la ley expone el pecado, ¿sí? Entonces, al lanzar la vara por tierra, simboliza a Mashiach siendo hecho pecado, es decir, tomando forma de serpiente. Luego veremos esta señal completando el proceso más adelante, cuando Yahweh ordenó a Moshe que levantara la serpiente de bronce. Esto representa el sacrificio de Mashiach en el madero cuando el pecado, la serpiente, fue clavado en el madero. El bronce significa juicio, ¿no es cierto? Y ahí expuso a la luz todos los pecados del mundo y los expió en sí mismo. Entonces es un mensaje de la gracia, en que vemos a Yahshua HaMashiach muriendo en nuestro lugar con el fin de extender esa gracia a todos nosotros. La vara debía primero ser lanzada por tierra, es decir, debía descender a la tierra, ¿no es cierto?, y ser hecha pecado, cargar con todos los pecados del mundo. Y cuando fuera levantada, todo el que mirara hacia ella y creyera era salvo de la picada mortal de las serpientes venenosas. Lanzar la vara al suelo no es convertir la ley en una serpiente, ¿sí? La ley, que es solo una parte de la Torá, no confundirlas porque no son sinónimos como afirman tantos cristianos, no es pecaminosa, como se dice, de manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, eso que es bueno llegó a ser muerte para mí, de ninguna manera. Es que el pecado ocasionó la muerte en mí por medio de algo bueno, para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, pudiera ser conocido como pecaminosidad sin medida. Romanillín 7. Rechazar la palabra del Adón trae corrección porque nunca somos bendecidos y confirmados en nuestra rebelión. Esta corrección es parte de la maldición de la ley. En última instancia es una bendición, pero parece que es una maldición para aquellos que están siendo corregidos. La propia ley nos dice que somos bendecidos por la obediencia y maldecidos por la desobediencia. Ahora bien, si obedeces a Yahweh tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Yahweh tu Elohim te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y se realizarán si le haces caso a la palabra de Yahweh tu Elohim. ¿Sí? Esto está en Devarim, en el capítulo de 28. Por el contrario, leemos acerca de las bendiciones de la ley por la desobediencia en el Pasuk 15. Dice: pero si no obedeces a Yahweh tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Y esto está en Devarim, en el Pasuk 15, y hay que seguir leyendo hasta el Pasuk 68, todas las maldiciones. Entonces, la misma ley que trae bendiciones por la obediencia también trae maldiciones por la desobediencia. En otras palabras, la vara de Moshe puede ser una serpiente o una ayuda en nuestro caminar, pero para Hasatán esto era una clarísima muestra de cómo él sería juzgado. Personalmente yo creo que él tampoco entendió por completo en su momento, ya que se esforzó por cumplir esta profecía e incitó a los judíos a entregar a Yeshua a los romanos, ¿no es cierto?, creyendo que así se liberaba de su problema, y sin embargo cumplió mucho más con las cosas. La segunda señal, la lepra, se refiere al juicio en la de la carne, ¿no es cierto?, y a la solución para los que serían salvos, que es la resurrección. Dijimos que la lepra simboliza el pecado en la carne, la corrupción de nuestra carne, porque el salario del pecado es la muerte, ¿no es cierto? Y la lepra es muerte. Por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice Romanillín en el capítulo 5. Shaul nos dice aquí que el pecado entró en el mundo por el pecado de Adán y que su pecado fue imputado a todos nosotros, haciéndonos responsables genéticamente por ese pecado. Entró en nosotros, ¿sí? Por lo tanto, la pena por su pecado fue transmitida a todos y la pena es la muerte o la mortalidad. Para ponerlo en términos más formales, el pecado de Adán nos fue imputado, pero la muerte fue infundida en nosotros, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos un alma pecaminosa que muere, ¿sí? Tenemos un alma mortal que peca.
Entonces, como consecuencia, el salario de nuestro pecado, de nuestro propio pecado, ¿no es cierto?, es la muerte segunda, porque somos juzgados por nuestras obras. No hay solo una muerte, sino dos. En este sentido, este era el juicio a toda carne pecaminosa. La mano que entraba en el pecho y salía leprosa mostraba lo que había verdaderamente, ¿no es cierto?, en el interior del hombre, pero bajo la orden de Yahweh de volver a guardar el pecho, que simboliza ser clavados en el madero en la muerte de Mashiach, y volver a sacarla ahora completamente limpia, implica el proceso completado de la salvación, ¿sí? La muerte ha sido vencida y la mano queda limpia en resurrección. Todos resucitamos en Mashiach. Esta resurrección se presenta en dos formas o fases. La primera es cuando Elohim nos imputa la vida, cuando Él atribuye justicia para nosotros, ¿no es cierto? La imputación se define en Romanillín 4:17, que dice, llamando a las cosas que no son como si fueran. En otras palabras, Elohim llama a los pecadores de justos, a pesar de que todavía no ha sido completado el proceso, ¿no es cierto? En el momento que somos colocados en Mashiach, ya somos justos. Y a los mortales los llama de inmortales. Él llama lo que no somos como que ya somos, ¿sí? Y ni siquiera como si fuéramos a ser en algún momento, ¿no es cierto? Para Él ya somos, y ya está cumplido, ¿sí? Esto establece nuestra posición legal ante Elohim como justos e inmortales, a pesar de que seguimos en el pecado, para enfermar, envejecer y morir, ¿sí? Como está ordenado a todo hombre, porque aún estamos en la promesa. La segunda fase se completará en su segunda venida, cuando pasemos a resurrección plenamente, ¿no es cierto? Y donde la situación legal se apropiará plenamente de esta experiencia real, ¿no es cierto? Porque dice, esto es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: disuelta fue la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, que nos da, lo que da vigencia al pecado es la ley. Pero gracias a Elohim, a ver, solo un segundo que me está llamando, perdón, no entiendo. ¿Te fuiste? Yo estoy acá, Andrés. Ajá, se te cortó, ahora entiendo. Está online todavía acá, y está en el mismo lugar, Andrés, volví a entrar si se te cayó. Volví a entrar porque yo todavía estoy estoy terminando, no, falta un poquitito todavía, pero sigue online, ¿sí? Se te cayó a vos, trata de volver a entrar, trata de refrescar ahí la página y volver a entrar, porque sigue estando en el mismo que fue abierto hoy. Volví a entrar. A ver, perdón, vamos a seguir, voy a decir entonces. Pero dice, porque el aguijón de la muerte es el pecado, y lo que da vigencia al pecado es la ley, pero gracias a Elohim, quien nos da la victoria por medio de nuestro Adón Yahshua el Mashiach. Corintios Malef en el capítulo 15. La tercera señal entonces era la sangre. En la manifestación exterior real de esta señal en los días de Moshe se volvió en sangre toda el agua de Egipto, ¿no es cierto? Este era por supuesto un juicio de la ley sobre Egipto, y los egipcios vieron esto como un desastre. Esto era la manifestación externa porque era sombra y señal. Esto era el juicio a lo que el mundo produce, muerte. Era la exposición de todo lo que el mundo tenía. Ustedes no deben contaminar la tierra en que viven, porque la sangre contamina la tierra, y la tierra no puede tener expiación por la sangre que se derrama en ella, sino es con la sangre del que la derramó. Dice Babinmar en el capítulo 35. De manera que cuando llegue el juicio, la tierra entregará toda la sangre que ha sido derramada en ella. ¿Y dónde se encuentra esta sangre? Esta sangre ha sido derramada en la Gran Babel, que es el reino satánico a través de todas las épocas, ¿no es cierto? Es el gran reino del príncipe de este mundo. Y en ella, Babel, ¿no es cierto?, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ahí es donde está la sangre y donde será juzgada en su momento. Entonces, cuando la tierra entregue a sus muertos, toda la sangre derramada será revelada y vengada en justicia. Esta fue la señal del juicio del mundo, ¿no es cierto?, realizada a Hasatán y a sus secuaces para que la vieran y comprendieran. Aún así la han ocultado a sus seguidores con sus mentiras. Yahweh le dijo a Moshe que si el pueblo no creía en la primera señal, creerían en la segunda, y si no creían aún, creerían en la tercera. Lo mismo dice hoy.
Si las personas no creen en la primera señal que fue dada a la humanidad en el madero, ¿no es cierto?, pueden creer en el momento de la segunda oportunidad, en la resurrección de los muertos, que será la cosecha. ¿Sí? En ese día los vencedores serán levantados incorruptibles e inmortales, y a los que no sean encontrados con ropas para las bodas serán lanzados a las tinieblas de afuera por 1000 años. Esto será un castigo, pero ciertamente también será una segunda oportunidad. La obra de la restauración se dará un salto cuántico en ese momento, ya que estos vencedores darán testimonio de la palabra en todos los rincones de la tierra. En ese día la palabra saldrá de nuevo del monte Sión y de Jerusalén, como está escrito, y muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y para que caminemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y eso ya en el capítulo 2. Y en Ibrín, capítulo 2, se dice: más bien, ustedes se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Elohim vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de mensajeros, a la asamblea de los primogénitos que están escritos en el cielo, a Yahweh, el juez de todos, a la comunidad espiritual de los justos que han llegado a la madurez, a Yahshua, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Hebel. Los representantes de todas las naciones vendrán entonces a aprender de sus caminos. El gran reino de la piedra crecerá hasta convertirse en un gran monte que llene toda la tierra, como dice Daniel en el capítulo 2. En ese día muchos creerán en esta segunda señal que se le dio a Moshe. Aunque la mayoría de las personas no creían en la primera señal, creerán en la segunda. Todas estas cosas las vamos a estudiar más a fondo en su momento, porque es muchísimo. Acá solamente estoy explicándolo algunas puntas y nada más, pero es mucho, y hay muchas cosas, como ustedes pueden ver, que necesitamos ir aprendiendo en el camino para entenderlas en plenitud, cada cosa en su momento. Yo sé que todos tenemos curiosidad y yo soy la más curiosa de todos, ¿sí? Esto será todo, ¿no es cierto? Porque la tercera señal es ya la del juicio. A él serán sometidos todos los que no hayan creído en las primeras señales. Vamos a leerlo nuevamente para que quede claro. Y si no te creen o no te hacen caso a la primera señal, creerán en la segunda. Y si no se convences por estas dos señales y todavía no te hacen caso, toma un poco del agua del río, viértela sobre el suelo seco, y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre el suelo seco. Como podemos ver, Yahweh dice que pueden creer en la primera y en la segunda señal, pero que si no creen, se mostrará la tercera. Ya no menciona que puedan creer. Ahí ya no habrá tercera oportunidad. Y esto es así porque este será el juicio final, cuando se abran todos los libros. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron en la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y juzgaron a los muertos a base de todas las cosas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la fosa, el Sheol, entregaron los muertos que estaban en ellos, y los juzgaron a cada uno según sus obras. Y la muerte y el Sheol los lanzaron al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, al lago de fuego. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, lo lanzaron al lago de fuego. Todas estas cosas sucederán, y como vemos, estamos viendo la correlación entre lo que está escrito en Shemot y lo que sucederá en los últimos días, como les dije que íbamos a ir viendo. Vamos a ver muchas más cosas a medida que estudiemos las plagas, ¿no es cierto?, que son todas las señales que también van a aparecer y se van a repetir en Gitgalut. Ahora sí he terminado, prometo. Fue una charla bastante larga, ¿no es cierto?, pero espero que les haya sido de gran edificación a todos. En este momento quedo a disposición de ustedes y las preguntas, comentarios que necesiten hacer. Se me cambió solo una charla de juego. Que será lo mismo que le pasó a Andrés, tal vez, no sé. Si a lo mejor será que es mucho. No, pero no es tanto tiempo. La duración máxima de la transmisión son 8 horas. No hemos pasado tanto, así que supuestamente no debería estar quejándose y reclamando. Voy a esperarlos para que... Perdón, me olvidé que se desconecta cuando lo levanto. Dice Andrés, pues, muy tremenda charla, he podido descubrir el proceso que se ha ido realizando en mí. De esta manera lo vamos bien, por eso les dije que vamos a empezar a ir caminando. Y he podido descubrir el proceso hasta que no
eché el bastón por tierra, o eché el bastón por tierra, no pude ver a la serpiente. Ciertamente, también tenemos que ver nuestra lepra y también tenemos que ver la sangre, ¿no es cierto? Todas estas cosas necesitamos verlas, interiorizarlas completamente, pasarlas a través de nuestra experiencia personal, que es el camino de la edificación, ¿no es cierto?, de nosotros como piedras, pero también como cuerpos. En este momento, nosotros estamos viendo ya Shemot. Es importante que vean que esto ya no es un camino individual únicamente. Si no tenemos el camino corporativo al mismo tiempo, no hay edificación individual, y viceversa. Si no hay edificación individual, tampoco hay edificación corporativa, ¿no es cierto? Nosotros ya terminamos la cuestión de las semillas, que es lo que recibimos, ¿no es cierto?, en Bereshit, y a partir de Shemot, de ahí en adelante, tenemos todo a nivel corporativo. El camino que estamos haciendo hoy, es un camino también corporativo totalmente, ¿sí?, de regreso. Ahora, es un camino mucho más corporativo el que sucedió en Shemot, porque en Shemot sale una nación, ¿no es cierto?, porque es el comienzo de las cosas. Esa nación, cayeron los frutos de esa nación, ¿sí?, fueron desparramados, y ahora hay un bosque, ¿sí? Entonces ese camino, ¿no es cierto?, ahora hay muchos árboles que no son árboles separados, son todos árboles que provienen de la misma, ¿no es cierto? Esta es la multiplicación, como ya lo hemos dicho. Entonces ahora es que se está viendo todo esto, y es corporativo, no es solamente individual. Si no lo aplicamos a lo corporativo, no va a producir frutos, porque cada uno de nosotros no podemos producir frutos por nosotros mismos. Necesitamos estar en la planta para producir frutos. Dice, yo tengo que echar el bastón, estas figuritas, el bastón, en eso estoy. Todos estamos, Carla, hay muchos bastones, no hay uno solo. Como ya hemos dicho, hay muchas cosas en las que nos apoyamos, y eso lo hacemos continuamente. Y a medida que avanzamos, nos vamos encontrando con bastones cada vez más grandes, más viejos y más duros, que son más difíciles de lanzar por tierra. Sin embargo, el Ruach nos muestra para que lo hagamos. Dice Belkis, ¿cómo es eso de segunda oportunidad? Todos los que no han creído en la primera señal podrán creer en la segunda. Es así como es indicado para la parte de juicio. Cuando sea la segunda venida, muchos creerán. ¿Sí? Está escrito, ¿no es cierto?, que será así. Esa es la segunda oportunidad que tendrán muchos. Lo vamos a explicar en su momento, porque si me sigo explicando ahora no terminamos ni para mañana. Seguimos acá de la noche entera. Y no podemos, además no es el momento tampoco. Yo sé que él ha ordenado que hagamos las cosas en orden. Pero claro, que veamos los paralelos, ¿no es cierto? Porque así ya vamos teniendo las pautas de cuán maravilloso es el cuadro que él ha pintado a lo largo de las escrituras, cómo se relaciona todo, y cómo todo eso sirve de promesa firme para nosotros, para que no caigamos, para que no desistamos, porque seguimos teniendo tentaciones, seguimos teniendo problemas, seguimos estando en esclavitud, seguimos con un montón de cosas, ¿no es cierto?, pero no caigamos, porque sus promesas son firmes, fieles y verdaderas. Si volvés a ver toda la charla vas a entenderlo, porque está explicado, o después leer el post, ¿no es cierto?, que va a salir después, dentro de un rato ya saco todo, ahí está explicado cómo estaba. Gracias Paula y David, me alegra muchísimo que les haya gustado la charla. Yo creo que hay muchísimo material y que es conveniente volver a escucharla, releerla verdaderamente, porque es mucho lo que sale de acá, y solamente de un capítulo, ¿no es cierto?, de Shemot. Gloria al Padre que nos da, que nos bendice con todas estas delicias. Verdaderamente Él prepara un banquete para nosotros en la cara de nuestros enemigos, ¿no es cierto? Gloria a Él que así lo hace. Si no hay más preguntas, voy a despedirme de ustedes. Gracias a ustedes. Voy a despedirme de ustedes hasta el domingo, si el Padre permite. Si me siguen prestando los auriculares, vamos a ver qué es lo que hacemos en la otra semana. Tengo que dar alguna solución a este asunto de los auriculares para poder seguir. Entonces, gracias a ustedes nuevamente, que el Padre nos bendiga, continúe bendiciéndonos a todos. Shalom a todos, hermanos, y hasta el domingo, si Él lo permite.